Ten a palabra, en primeiro lugar, a concelleira de Recursos Humanos, señora Moure. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, como acaba de leer el señor secretario, lo que se trae aquí hoy a pleno es una modificación en el régimen retributivo de los miembros corporativos del Concello de Ourense, pero quisiera aclarar, porque entiendo que es necesario, que esta modificación afecta única y exclusivamente al Grupo Ourense en Común, que es quien lo ha solicitado en fecha 1 de junio. Y con ocasión de la renuncia formulada por doña Ledicia Piñeiro en su condición de concejal, se presentó escrito por el portavoz y conselleiro de este grupo, de don Martiño José Vázquez Mato, en el que se solicitaba el cambio en la persona del auxiliar que en su momento desarrollaba sus funciones en su grupo municipal, dada la renuncia de la dedicación parcial que le fue concedida a doña Ledicia Piñeiro y, unido a esto, renunciaba también a su dedicación parcial y solicitaba que se unificara esa dedicación exclusiva en su compañera, doña Montserrat Valencia, que es la nueva concelleira con ocasión de esa renuncia. Consta en el expediente tanto informe del jefe de Servicio de Recursos Humanos como de la intervención de este ayuntamiento y, por supuesto, de la Secretaría del Pleno, en la que este expediente cumple con todas las exigencias legales. En ningún caso se sobrepasa el límite de dedicaciones exclusivas y parciales que puede tener este concello de acuerdo con las limitaciones establecidas por población. Lo que sí quisiéramos manifestar es que, para ser un poco didácticos, como dijo en su momento el señor Martiño, y para que se pueda entender, conviven en el concello tres tipos de regímenes, que son el de la dedicación exclusiva, la parcial y aquellos concelleiros que no gozan ni de una ni de otra, pero que lógicamente cobran por las asistencias a plenos y a juntas de gobierno y demás. Se ha discutido mucho estos últimos días sobre si esto constituye o no un gasto o un aumento en las retribuciones del grupo municipal. Y sí es cierto que lo constituye, porque, como creo que ya ha tenido ocasión de decir el señor Jácome en distintos medios, la unión de las dos dedicaciones parciales que ustedes solicitan implica que sobre una misma persona, sobre un mismo concelleiro, recaiga esa dedicación exclusiva y, a mayores, salvo que yo no tenga conocimiento, pero en el escrito que ustedes han presentado no consta, no hay una renuncia por parte del concejal y, en este caso, portavoz del Grupo Ourense en Común al cobro de las asistencias e indemnizaciones. Llegados a este punto, entiendo personalmente, porque yo así lo defendí tanto en el mes de octubre como del año 2017 como en enero del 2018, que el señor Martiño, cuando menos, debería públicamente, y así se lo digo, darnos una explicación o por lo menos pedir disculpas al resto de la corporación, porque usted aquí en el acta del día 8 de enero dijo claramente que le daba a usted noxo estar sentado aquí, estar sentado en este pleno, cuando nos permitíamos traer a este pleno una modificación, una alteración económica en el tema de personal eventual, que, como ustedes saben, se regula en el momento del inicio, cuando pues no atendíamos con carácter prioritario a otras muchas cosas, como según usted era el presupuesto. Para nuestra desgracia y por los motivos que todos conocemos, el presupuesto no ha sido aprobado, de lo que ustedes son totalmente conocedores. En cambio, usted no ha tenido ningún reparo en traer este procedimiento aquí. Nosotros queremos actuar con coherencia, lo hemos dicho siempre, lo dijimos en octubre del 17, lo hemos dicho en enero del 18 y lo volvimos a decir ahora. Todos los grupos, salvo ustedes, coincidíamos en que la modificación del personal eventual o la modificación en la dedicación de cualquiera de los concejales era una decisión del grupo que entendíamos optimizada para realizar su labor, tanto en el equipo de gobierno como en los grupos de la oposición. Como ustedes saben,
efectivamente aquel expediente se inició a solicitud de Democracia Orensana, pero por el alcalde se convocó una junta de portavoces para que todos los grupos tuvieran la oportunidad de decidir en su potestad de autoorganización cómo iban a organizarse en lo que restaba de legislatura. Ustedes lo rechazaron, y no solo lo rechazaron en aquel momento, sino que vinieron en 2 ocasiones a este pleno a ponernos verdes al resto de los grupos. Entiendo que esta modificación que usted ahora solicita debería darnos la explicación que usted considere oportuna o, cuando menos, pedirnos disculpas al resto. Muchísimas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra. Perdón. Cando non quere, que non vai. No, é que non para o reloxo. A espera a ver se agora si para, agora a ver si permite, agora si. Ten a palabra o señor Vázquez Mato. Ten vostede a palabra. Ben, grazas, alcalde. Bos días a todos e a todas. Antes de entrar en materia, queremos que as primeiras palabras do Ourense Común neste pleno sexan dedicadas para homenaxear a memoria do derradeiro alcalde republicano deste concello, don Manuel Suárez Castro. Hai uns días, hai moi poucos días, que celebrouse, que cumpríronse 81 anos do seu asasinato por fusilamento no denominado Campo de Aragón, e nuns días, o 11 de agosto en concreto, fanse 82 anos que comezaron os fusilamentos neste mesmo Campo de Aragón. Que menos que as primeiras palabras deste pleno que conmemoran eses acontecementos sexan para honrar a memoria deste alcalde asasinado por defender a democracia e ao mesmo tempo a de tantas outras persoas que defenderon a liberdade nese tráxico lugar. E agardamos que algún día ese tráxico lugar cambie o seu nome dunha vez por todas, tal e como dixemos no pleno, tal e como explica o historiador local Jesús de Juana, para que as feridas que os seres humanos se infrinxen non cicatricen a través do esquecemento, senón mediante a asunción de cada traxedia particular e colectiva. Queríamos que quedara isto en acta antes de entrar en materia. E entrando en materia, que é o que traemos a este pleno? Ben, no pleno celebrado en xuño de 2015, cando se configura a corporación, cando se configura o réxime retributivo dos membros da corporación, a miña compañeira Ledicia Piñeiro e mais eu acordamos partir a dedicación exclusiva a que tiñamos dereito segundo o acordo daquel momento, co fin de poder compatibilizar, co fin de poder conciliar a nosa actividade profesional coa nosa actividade política e institucional aquí dentro. Como saben todos vostedes, este foi o réxime retributivo que tivo o noso grupo, que tivemos a miña compañeira Ledicia Piñeiro e máis eu durante estes 3 anos. Pero, 3 anos despois, a realidade cambia, entre outras cousas, a realidade persoal de Ledicia cambiou, fixo que nos tivera que deixar, con moita mágoa pola nosa parte, pois porque tivo un aumento de traballo na súa actividade fora de aquí, que a facía incompatible nin sequera con esa media de dedicación. E ao igual que a miña compañera Ledicia, pois chegado este momento, a miña actividade profesional e de investigación tamén muda e require que lle dedique máis tempo. Non tería por que compartir nada desto con vostedes, entendo, pero vou non facer. Conseguimos varios proxectos de investigación que van a ser determinantes para rematar a miña tese doutoral e vai a supoñer que o último semestre deste ano a miña actividade de investigación dea un paso cara adiante. Entón, vou a necesitar moito máis tempo e eu entendo tamén que non sería xusto estar incumplindo o meu horario aquí dentro. Razón pola que solicitamos a fusión de 2 medias dedicacións, a media dedicación que tiña a miña compañera Ledicia coa miña media dedicación nunha única xornada que sería acollida pola miña compañeira Monse Valencia, para que
bueno, para que a miña conciliación coa miña actividade profesional fora da institución podera ser factible e, ao mesmo tempo, a actividade do grupo de Ourense en Común aquí dentro non se vira mermada ao haber unha persoa que podería garantir o compromiso de traballo constante dentro da institución. Sempre pensamos que sería un trámite moito máis sinxelo, porque en realidade era a fusión de dúas medias dedicacións nunha única dedicación. Pero, toda vez que falamos no seu momento, en cando renunciou a miña compañera Ledicia, e nos dixeron que tiña que ser o pleno quen tiña que tomar a decisión, bueno, pois non temos maior problema en solicitarlles o seu apoio. E eu estou aquí para aclarar calquera dúbida que teñan vostedes ao respecto. Como comezou o Partido Popular e a señora Flora Moure, que, por certo, houve varios erros na súa exposición, non son conselleiro, non son conselleiro, e despois falaba vostede de que hai tres réximes: media dedicación, dedicación completa e o réxime de asistencias. O réxime de asistencias, inda que nós o solicitamos moitísimas veces, vostedes negáronse a que podamos participar na Xunta de Goberno Local, porque dixo vostede tamén que participaríamos na Xunta de Goberno Local. Pero, ao marxe desas tonterías, ao que se refire vostede é que nós temos ou entramos nunha contradición ou que deberíamos pedir desculpes públicamente. Nós seguimos defendendo o que defendamos naquel pleno, porque entendemos que non ten absolutamente nada que ver. Facer unha modificación de crédito para aumentar o gasto de persoal eventual sen ter uns orzamentos a nós non nos parece correcto. E naquel pleno en ningún momento cuestionamos nin ao Grupo Socialista nin ao Grupo de Democracia Ourensana, simplemente cuestionamos o reparto na equidade ou na equidade do reparto que tiña o Grupo de Goberno. Por que? Porque en base á representación que vostedes representan, un 37%, teñen 200.000 euros por enriba do gasto total da corporación. Eso foi o que cuestionamos. Non cuestionamos en ningún momento se a señora Morenza debería pasar de media dedicación á xornada completa, non o cuestionamos en ningún momento. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Vázquez Barquero, sí. Señor Vázquez Barquero, ten vostede a palabra. Sí, bos días a todos e a todas. Ben, o que se trae hoxe aquí é unha reorganización da dedicación dos membros do grupo de Ourense en Común, igual que no pasado trouxose fai uns meses, non moitos, outras reorganizacións no resto de grupos. Por certo, as reorganizacións que se trouxo no pasado, que se trouxeron a principios de ano, eran bastante máis amplas dende todos os puntos de vista, e igual que no pasado votamos a favor, hoxe tamén votaremos a favor. Moitas grazas, señor Vázquez Barquero. Entendo que rematou, non? Sí. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. Hola, buenos días a todos. Dice Barquero lo que traemos hoy aquí, después no sé qué dijo, ¿no? Pero... Barquero, lo que traemos hoy aquí es jeta. Lo que traemos hoy aquí es cara dura, y ya se le veía el tono, como le temblaba un poco la voz, porque era incapaz de defender lo que estaba defendiendo Martiño. Pablo Iglesias, de Podemos, el partido aquí matriz de Ourense en Común, dijo que le parecía intolerable a la gente que vivía en chalés, porque desconectaba de la realidad, que él viviría siempre en Vallecas, que le parecía intolerable. A nadie critica que Pablo Iglesias se fuera a vivir en un chalé. La gente critica su incoherencia, que ahora se fue a vivir en chalé y se compró un chalé. Eso es lo que se quita a la gente, incoherencia, ¿no? Lo que hay traído aquí Ourense en Común es, para mí, de las cosas más alucinantes que ha pasado, y además, en este mandato, de lo que es tener jeta, ¿no? Vamos a ver. Dijo una serie de cosas Martínez que es impresionante, porque dice, nosotros teníamos unas dedicaciones exclusivas X, pero la realidad ha cambiado. La realidad ha cambiado. Entonces, como la realidad ha cambiado, que resulta que no sé qué de Ledicia, no sé qué de la tesis doctoral, que no se lo cree ni él, ahora que es candidato, y resulta que ahora me voy a dedicar más a la política, ahora que soy candidato, vamos, no se cree ni él esas paranoias, y en la realidad ha cambiado, y entonces necesitamos pedir un aumento en el gasto de personal. Oye, perdona, es que la realidad también había cambiado en Democracia Orensana. Este señor de aquí, después de 40 años trabajando, se jubiló. También había cambiado. ¿Y sabes qué dijiste de nosotros cuando la realidad cambió y tuvimos que hacer una reasignación de nuestro trabajo? Pues sacaste aquí, aparte de decir que te daba asco, todos nosotros te damos asco, por hacer esto. Es más, tú acabas de decir,
no me parece correcto hacer una modificación si tienen aprobados los presupuestos. Hombre, pues no la pidas. Si no te parece correcto, no la pides. Bueno, pues tú dijiste que te daba asco y sacaste aquí una foto como 3 terroristas en vuestras redes sociales y pusisteis aquí a Jesús Vázquez Barquero, y aquí mi persona, y ponía orcementos de 2040, dice: hoxe PP, PSOE e Democracia Orensana aproban aumentar o seu gasto en personal de confianza en 60.000 euros ao ano. E sacan aí la foto como 3 terroristas e dice: non hai orzamentos, pero que ben o pasamos. Y ahora tú pides exactamente lo mismo. Entonces tendrás que sacar también aquí una foto tuya o de tu compañera y decir lo mismo. Hoy Ourense en Común aumenta el gasto de personal, en un 33%. Nosotros cuando hicimos esta reasignación se aumentó en torno a un 8% y el PSOE en torno a un 9%. Hoy Ourense en Común le va a producir un gasto al Concello en concelleiros del 33%. Es decir, la persona que nos puso a parir, que trajo aquí una escenificación con las bolas de lo que se gastaba y que se marchó del pleno indignado porque decía que no se le dejaba hablar, esa misma persona que criticó a los demás por subirnos un 8%, ahora ellos piden un 33%. ¿Por qué? Porque ese señor de allí gana 1.000 euros por asistencias a pleno y todo ese tema. Monse, que estaba ganando 1.000 euros líquidos por media dedicación, 900 y pico, bueno, la seguridad social aparte, pues ahora pasa a ganar en torno a 1.900, y ese señor que renuncia a la dedicación exclusiva va a seguir cobrando el mismo líquido, porque ese señor que renuncia a la dedicación exclusiva, Martiño, que renuncia a sus 950 euros al mes, los va a seguir cobrando en asistencias a pleno y juntas de área. Va a seguir cobrando lo mismo. Es decir, acabas de decir, es que ahora voy a trabajar menos por la tesis doctoral. Carallo, pero vas a cobrar lo mismo. Vas a cobrar lo mismo, 950 euros líquidos todos los meses. Juntas de área, comisiones de pleno y estos plenos, que estos plenos se pagan a 350 euros líquidos. En realidad es más dinero, porque están las retenciones. Bueno, pues aquí ponías esto. Miramos porque decías cosas mucho más graves en la página de Ourense en Común. Y buscamos la página de Ourense en Común cuando nos criticabas y no la hemos podido encontrar porque no renovasteis el servicio. Yo ahora creo que lo tienen aquí unos chinos o no sé qué, que pone: este servicio no se ha renovado, hay que renovarlo y hay que pagar no sé qué y tal. Eso también me parece alucinante. O sea, fíjese qué forma de organizar, si cogen estos el Concello, que su página web, que es una de las cosas más importantes, dejaron caducar el servicio y perdieron toda la información que tenían ahí. Es para alucinar, ¿no? Bueno, pues aquí está, que no pasamos y criticando, ¿no? Además de eso, no solo Martiño criticó de aquella forma, hizo alegaciones para entorpecer que los demás hiciéramos aquella reasignación, hasta el punto que gente, que personal de confianza que iba a trabajar en Democracia Orensana, tuvo que esperar 2 o 3 meses a incorporarse y obviamente quedaron sin sueldos, gente que además uno de ellos había estado, bueno, creo que estaba cobrando del INEM, y en el momento que se hicieron alegaciones, que tiene todo el mundo a hacerlas, se entorpeció el tema, estuvo 3 meses sin poder trabajar y sin poder cobrar. Unas alegaciones que no tenían ningún futuro, pero las hizo. Bueno, pues esa persona que criticó a tope y que hizo alegaciones, porque los demás en nuestro cambio de asignaciones se subía un 8%, ahora hace una modificación al alza él del 33%, más que nadie en esta corporación, ¿no? Y resulta que además hizo alegaciones. Entonces yo realmente me quedo alucinado cómo se puede tener jeta de después de haber criticado lo que se criticó, de habernos puesto a parir a todos, venir aquí y pedir un aumento para Ourense en Común del 33%. Oye, ¿esto no lo vas a poner en las redes sociales? Un aumento del 33%. De verdad, realmente me parece ilusionante. Mira, ¿cómo se dice? Hay que a la gente darle a probar de su propia medicina. Porque a los niños, si no los educas, te salen malcriados. Entonces, dicen también que el que sufre tiene memoria. Entonces, para ayudaros a vosotros en saber que realmente cómo sois, no te preocupes, que haremos también alegaciones para que esto no sea inmediato. Y también tardéis 2 o 3 o 4 meses en conseguir esa asignación que hoy pedís. Entonces, en aras de ser coherentes con vosotros mismos, haremos alegaciones para que no cobréis de forma inmediata. Que igual que vosotros entorpecisteis a los demás 3 meses, legítimamente, ahora tenéis que probar vuestra propia medicina, por incoherentes y por jetas. Y Monse no tiene culpa de eso, la tienes tú que eres el cara dura, porque ella hace muy bien, obviamente, si va a trabajar más, en cobrar lo que debe cobrar. Muchas gracias, señor Pérez Jácome. Pasamos a unha segunda quenda. Ten a señora Moure a palabra. Señora Moure, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Señor Martiño, tengo que explicarle que lo que se trajo aquí en el mes de octubre no era una modificación de crédito. Lo que se trajo aquí era la modificación del cuadro del personal eventual que tiene un traslado porque lógicamente es un documento que forma parte del presupuesto
y tiene que tener su reflejo presupuestario. Pero no se trajo una modificación de crédito. Lo que trajimos en octubre del 2017 aquí era única y exclusivamente la modificación del cuadro del personal eventual, que tuvimos que volver a traerlo, como bien usted sabe, como le acaba de recordar el señor Jácome, por las alegaciones que ustedes hicieron en enero del 2018. Sí que es cierto que usted manifestó, tengo entendido que manifestó usted su extrañeza de que este procedimiento tuviera que venir aquí. Es decir, ustedes ven las cosas del color que sea, según vengan de ustedes o vengan del Partido Popular o vengan de cualquier otro partido, porque usted aquí hizo gala en octubre del 17 y en enero del 18 en que esto era un escándalo, pero usted se permite el lujo de presentar un escrito como portavoz de su grupo solicitando esta modificación de algo que fue aprobado aquí en junio del 2015 y le resultó a usted, vamos, como que el Partido Popular quería a usted ponerle una zancadilla porque teníamos que traerlo a pleno. No, mire, su expediente es una modificación de un acuerdo plenario, al igual que lo era en octubre del 2017. La ley no es distinta para ustedes que para los demás. Y ya por último me gustaría decirle una cosa. En el escrito que usted presenta, ya la incoherencia es absoluta, porque mire, usted en ese mismo escrito se ha puesto usted como titular de 4 juntas de área de este concello. 4 juntas de área. Hombre, una persona titular, yo participo en dos, una como presidente y una como vocal, participo ahora en la de comercio a mayores y tengo semanas en las que me resulta imposible verificar todo lo que tengo que hacer. Me gustaría a mí saber cómo va a conjugar usted su tesis doctoral, sus proyectos, su participación como candidato en las próximas elecciones por Ourense en Común y además va a ser titular de 4 juntas de área de este concello. Además, no de juntas de área sencillas, porque va a ir usted a urbanismo, a facenda, a promoción económica, a bienestar, a personal. Mucho me temo que va a tener usted que dedicarle muchas horas, muchas más horas de las que usted nos dice. Y le recuerdo, como usted le recordó al señor Jácome, que lo que ustedes han planteado supone al menos un incremento entre 15 y 16.000 euros en el presupuesto de este concello. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ten a palabra o señor Vázquez Mato. Bueno, por partes. En primeiro lugar, como vou afrontar a miña actividade nas xuntas de área? Pois como levo afrontando estes 3 anos nos que tiña a media dedicación e consulte as actas das xuntas de área, a ver cal é o meu nivel de intervención nas mesmas e a ver cal é o nivel de intervención de outras persoas. O sea, que non cuestione o meu compromiso coa miña actividade porque queda a constancia en riba da mesa. Fala vostede de que o que se levou a pleno na anterior vez para modificar o persoal eventual non era unha modificación de crédito. Existe un informe de intervención que o deixa ben claro e que redactaba exactamente o que supuña eso para esta corporación. Procuren nas miñas intervencións cando eu cuestionei que se teña que cobrar, señor Jácome, cando eu cuestionei que se teña que cobrar por exercer unha actividade ao servicio público, unha actividade política. Procura nas miñas intervencións. Nunca, porque, entre outras cousas, se non se cobrara por exercer unha actividade política, quen ia a exercer esa actividade política? Pois os que exerceron esa actividade política toda a vida, rentistas, foratarios, etc. Xente que non vai a defender os intereses da maioría. Eu non vou entrar na disquisición do señor Jácome, que, por certo, teño que recoñecelo, Jácome, cometimos un erro enorme. Temos a páxina web no mes de agosto parada. Sentímolo. Temos a páxina web no mes de agosto parada, entre outras cosas porque estamos renovando a páxina web, estamos mudando ao dominio .gal, pero para o señor Jácome, ese señor que ten débedas contraídas co erario público, ese señor, bueno, bótanos a culpa de ter unha web bloqueada. E mestura a miña renuncia a media dedicación, que non de dedicación exclusiva, pois
co aumento en persoal eventual, non fai mención, por exemplo, do aumento do meu gasto nas xuntas de área, claro, pero non fala agora do mesmo que nos criticaba hai uns meses de, ao haber dúas nóminas, están vostedes pagando dúas seguridades sociais. Agora mesmo non se fala do aforro que supón coa fusión das dúas nóminas. O señor Jácome criticounos por ter dúas medias dedicacións. Agora critícanos por xuntar esas dúas medicacións nunha sola. E criticaríanos por absolutamente calquera outra cousa. Da igual o que trouxéramos a pleno. Íbanos a criticar igual. E para rematar, claro que extrañoume moitísimo que isto viñera a pleno, porque entendíamos que dúas medidas de dedicacións xuntadas nunha única dedicación, bueno, pois que non sería tan complicado. Pero en canto nos informaron que isto era así, aquí está. Porque nós sí que atendemos os informes que nos din que as cosas que teñen que vir a pleno, teñen que vir a pleno. E aquí está. Moitas grazas. Señor Pérez Jácome, ten vostede a palabra. Vamos a ver, antes se ponía el ejemplo de Pablo Iglesias para comparar la incoherencia de Martiño. Yo ahora pongo el ejemplo del grupo de gobierno, ¿no? Algo impresionante. El grupo de gobierno dice María Teresa Piñeiro Sanz, jefa de Servicio de Bienestar Social del Concello. Y dice aquí claramente que, a pesar de tal, y está hablando de cómo el Concello de Ourense pierde una subvención de 1,5 millones de euros por haber entregado tarde unas facturas. Bueno, pues con este informe, el Concello de Ourense, que esto lo destapó Democracia Orensana, y después de destapar la Democracia Orensana, el Concello de Ourense emitió un comunicado que decía: es totalmente falso lo que dice el señor Jácome, no hemos perdido ninguna subvención. Si está aquí el informe. O sea, es algo impresionante. Bueno, pues lo de Martiño es igual. Oye, hay que tener jeta. Dice, yo no entiendo cómo unir dos educaciones exclusivas, que además va a haber un ahorro en la seguridad social. Hombre, no hay ningún ahorro. Es un 50%, 50%, son un 100%, no hay ningún ahorro. Simplemente no hay un incremento en la seguridad social, pero no hay ningún ahorro. Entonces dice, simplemente las hemos unido y se arma y se cuestiona esto. Perdona, no digas medias verdades. En el momento que se unen dos dedicaciones exclusivas, tú pasas a cobrar los plenos y juntas de área y pasas a cobrar 1.000 euros al mes líquidos, con lo cual hay un incremento al alza. Entonces, hombre, no hagas verdades a medias, no mientas. Dices tú que cuando cuestionaste tú el anterior gasto, hombre, aquí pusiste que simplemente estamos diciendo, ahí lo tienen, 60.000 euros de gasto personal de confianza, que ben o pasamos, criticando, no, que ben o pasamos. Claro que lo cuestionaste, nos intentaste ridiculizar y nos criticaste. ¿Cómo que no le cuestionaste? Hay que tener jeta. Dice que yo tengo deudas con el erario público. Yo no tengo deudas con el erario público, amigo. Yo tengo una actividad empresarial y si tengo algunas discrepancias de que no estoy de acuerdo con ciertos pagos y a mí me embargan, pues si tengo aquí una nómina, me la embargan de aquí cuando sucedió en el pasado. Yo no tengo deudas con el erario público. O sea, creo que ahí debería rectificar porque estás equivocado. Efectivamente, no hay ningún aforro, hay un incremento del gasto del 33%. ¿Cómo puedes hablar de que hay un aforro en la seguridad social si aforro en la seguridad social hay cero? Y lo que hay es que se van a gastar 16.000 euros al año brutos en tu persona porque hay un incremento de Ourense Común del 33%. ¿Cómo puedes tener jeta de haber criticado a los demás grupos cuando hubo un incremento del 9% y ahora vosotros que tenéis el 33% salir ahí y decir que es normal, que lo has pedido, que mudó la realidad? Y cuando le muda a los demás, no. Solo importa aquí en el mundo cuando muda la realidad del señor Martiño. Es lo único que importa en el mundo. Y además dice, es que soy la persona, mirad mi nivel de intervención en las juntas de área. Tiene la paranoia de que hacer muchas preguntas es tener nivel. Un tipo está todo el rato haciendo las mismas preguntas constantemente. Ten esa historia. O sea, tú imagínate un examen, oiga, yo quiero aprobar el examen de matemáticas, que es el que más preguntas hago en clase. Yo quiero aprobar, que estoy todo el rato haciendo preguntas. Pues es lo que hace este señor, ¿no? Te queda esa etiqueta para siempre, Martiño. Haber criticado a los demás y ahora tú pides más de lo que antes criticaste. Como nosotros somos más coherentes que tú, nosotros vamos a votar a favor. Porque nosotros creemos que tenéis derecho a hacer un reajuste y que como los demás hubo un incremento, vosotros también tenéis derecho a eso. Vamos a votar a favor. Pero haremos las alegaciones para que aprendas la lección. Tardaréis 3 meses. Por tanto, a votación, votos a favor, votos en contra, abstencións, queda, por tanto, aprobada por unanimidade o Grupo Municipal Democracia Orensana relativa á instalación de piscinas portátiles e parques de auga en diferentes barrios e parques públicos da cidade para que estén dispoñibles no próximo verán. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. Sí. Bueno, hace un rato me han llamado de la radio, de una radio de Galicia, precisamente para esta moción,
para que ustedes vean la importancia que tiene. Es decir, hoy se avecina un récord histórico que podría batir el récord del año 2003, del 12 de agosto, yo estaba aquí, y hoy también lo pasaba, se podría batir el récord. Y se decía qué solución tiene Orense para, vamos, siendo la ciudad más calurosa de la mitad norte de España, qué solución tenía. Y me preguntaban precisamente qué recursos tenían los orensanos. Y yo le decía en la radio que para pasar unas jornadas de calor como esto del verano, y en concreto la jornada de hoy, tenemos peores instalaciones que en los años 80 y las mismas que hace 50 años, que es, tenemos las piscinas de Oira que están a 2 kilómetros de la ciudad, y en la ciudad de Orense tenemos una piscina que es más pequeña que la que tienen muchos chalés, que es la del Pabellón de los Remedios al aire libre, que debe tener 20 metros de largo por 8 de ancho, algo así, ¿no? De forma que en la ciudad de Orense, a excepción de alguna piscina privada, que hay en alguna urbanización, y que desde luego lo utilizan mucho y que da muchísima vida, los orensanos tienen como recursos ante unas jornadas de calor como las de hoy y pasar el verano, fíjense ustedes el concello lo que ha hecho desde que ha entrado, es decir, no ha aportado ninguna solución a la gente que tiene que pasar el verano en Orense. Bueno, pues la gente que vive en la ciudad, que son 110.000 habitantes, tienen a su disposición, la gente de la ciudad, 110.000 habitantes, una piscina de 20 por 7 en toda la ciudad, que es la del Pabellón de los Remedios, y hay que ser socio. Eso es la solución que ofrece el Ayuntamiento de Orense a 110.000 habitantes. Y cuando trajimos aquí una moción para solucionar ese problema buscando soluciones, ustedes se mofaron de nosotros, lo cual nos da igual, porque cuando trajimos la del parque acuático, presentamos esa idea, todos se rían de nosotros. Hoy, el otro día la presentamos en la Diputación la moción, 3 años después, solo se discute dónde se va a instalar el parque acuático. Ya nadie discute si es buena idea o no, todos saben que es muy buena idea. Esto de las mociones, esto de las piscinas igual. Fíjense si es importante dotar de recursos para aliviarnos de un extremo calor, sobre todo para los más pequeños, para que tengan algo de ocio, aliviarse y todo eso. Fíjense si es importante que hay, por ejemplo, creo que es en el río Camba, hay una urbanización de tres torres y tienen una piscina, están los niños felices, que creo que es privada. Fíjense hasta qué punto es importante que en Barrocanes la urbanización que más se precia es la que tiene una piscina para vagaros privada. Fíjense si es importante dotar de piscinas en las zonas de calor, que los hoteles que tienen piscina al aire libre obviamente valen más. Fíjense si es importante que las urbanizaciones que tienen piscina valen más. Y ustedes se reían de eso. Ustedes no se dan cuenta que nosotros dotamos de servicios, lo que llaman en América cuando se vende un piso es los servicios extras, creo que le llaman, bueno, no sé cómo se llamaba, de amenities, le llaman amenities, ¿no? Que son los servicios extras que traen unas casas. Bueno, pues obviamente el tema de tener una piscina cuando hace calor es fundamental. Y ustedes se reían de eso, pero usted no se da cuenta que si nosotros dotamos de piscinas o de ciertos sistemas acuáticos para el verano en una ciudad como Orense, la más calurosa del norte de España, los pisos valen más de las personas. Es como cuando le metes un ascensor, la vivienda se revaloriza. Y ustedes se reían de eso. Los tasadores inmobiliarios no se ríen de eso. Bueno, lo que está claro es que cuando hay un problema, ustedes no saben poner solución. Ustedes quieren dar a la gente aquello que no pide. Por ejemplo, el festival de cine. La gente no demanda festival de cine. De hecho, no tiene espectadores. La gente sí que demanda piscinas y ustedes no se lo dan. En vez de darle al pueblo lo que el pueblo quiere, ustedes le dicen lo que tiene que querer. Y está muy claro lo que pedimos aquí en la moción, creo que es irrebatible, me gustaría escuchar los argumentos. Lo que pedimos es tremendamente sencillo, porque realmente ya no queda tiempo, pero es por lo menos empezar a hacer algo. Pedir al alcalde que inicie los trámites necesarios para realizar el estudio y presentación de un proyecto para la instalación en los meses de verano de piscinas portátiles en diferentes barrios de la ciudad, así como la colocación de hinchables acuáticos o estructuras similares para ocio y disfrute de los menores de 12 a 0 14 años. En las zonas que no fuera viable o oportuna la instalación de una piscina de mayores dimensiones, comprometiendo la partida presupuestaria necesaria a los efectos. Básicamente, fíjense hasta qué punto lo que nosotros decimos es coherente, que ustedes, además haciendo caso a una recomendación que nosotros hacíamos previamente, en el parque infantil que se va a inaugurar próximamente, ya tienen un sistema con paraguas para los niños, donde va a tener como una fuente que les salpica, pueden estar chapoteándose. Es decir, lo que nosotros pedíamos y ustedes se ríen de nosotros, ustedes lo han hecho en la calle Concejo. Pero fíjense si son ineptos, que como hacen todo tarde y mal, como eso de las facturas, que de momento está perdida, y ahora es como cuando pierdes un juicio en primera instancia, pierdes un juicio en primera sentencia y ahora has apelado, está perdida, que por cierto, usted el 31 de julio lo negó, pero es que eso de la Xunta de Galicia sale hoy. ¿Cómo usted ya lo sabía? ¿Tiene información privilegiada del DOGA usted? Usted el día 31 negó que se había pedido la subvención y hoy viene diciendo, mira, lo pone aquí, con fecha de hoy. ¿Pero cómo con fecha de hoy? Si usted ya lo dijo el martes, entonces tú tienes información privilegiada, amigo. Bueno, pues lo que queremos decir a todo esto es que ustedes en el Parque Concejo ya ofrecen esa solución, esa solución, que nosotros pedimos que se extienda a más sitios. Pero son tan ineptos que como hacen tarde, todo tarde, van a inaugurar la obra a finales de agosto, cuando ya casi el verano haya pasado. Es decir, que ahora los niños, hoy, el día de más calor, no pueden ir al parque infantil
a disfrutar. ¿Por qué? Porque ustedes son tan ineptos y tan lentos haciendo las cosas que no podemos proveerle de esa solución, debido a lo que hacen. ¿Qué más podemos decir? Que indudablemente además sería altamente rentable, porque si nosotros en Ourense dotamos de tener recursos y servicios extras para pasar el verano, mucha gente a lo mejor no iría tantos días a la playa. Con lo cual, esa gente, si se queda en Ourense, va a gastar el dinero en Ourense, no lo va a gastar en Vigo, en Bayona, en Sanxenxo, X. Es decir, mucha gente se tiene que marchar de Ourense porque aquí no hay nada. Entonces, en verano aquí no queda absolutamente nadie. Ourense, obviamente, es un infierno por el calor en verano y lo que hay que hacer es proveer de algunos servicios. Y no es normal que la ciudad, con la mitad norte, de la ciudad más calurosa de toda España, en la mitad norte, no tenga ningún recurso para los niños de esta ciudad. Absolutamente ningún recurso. Y cuando nosotros trajimos buscando una solución hace un año, ustedes se rieron de nuestra moción. Cuando buscábamos una solución. Porque ustedes solo ven aquí problemas. Muchas gracias, señor Pérez Jácome. Ten a palabra o señor Doval. Ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todas e a todos. Vamos a falar desta moción aténdonos ao texto que se nos pasou da propia moción, advertindo antes, pois, eso que decía contradición ourensana. O sea, votamos a favor da normalización lingüística e redactamos as mocións en perfecto castelán. Pero, bueno, as prepotencias estas de la nuestra es una buena idea, lo descubrimos nosotros, fuimos los primeros, es una iniciativa de democracia ourensana. A verdade, son vostedes uns auténticos estrategas ao presentar esta moción precisamente o día de máis de calor en Ourense. Tíñano todo ben estudiado. Non se pode presentar esta moción como fixeron outra vez no mes de febreiro e así lle foi. Daquelas, eu pedíalle naquela moción que a retiraran por todas as incoherencias que viéramos nela. Mas xurdían tantas dudas e siguen xurdindo, pero bueno, cambiamos de época, cambiamos o acordo da moción, simplemente ahora piden un estudio e nós, en consecuencia, cambiaremos o sentido do noso voto e votaremos a favor da súa moción. Solicitan se faga un estudio de viabilidade da súa iniciativa e nós, xe digo, votaremos a favor da mesma para que sexan os técnicos os que digan como se fai, cando se fai, donde se fai. Logo xa falaremos do coste do estudio e de quen pagará dito coste. Daquelas o señor Guede falaballe das piscinas de Oira, de Barrocás, de Iroás, do pabellón, pero ao menos eu entendín que non era esa a súa pretensión. A súa pretensión era pequenas piscinas hinchables de quitar e poñer, como as que mercamos calquera de nós que non temos moitos posibles nun supermercado, e logo ao ano seguinte ou están pinchadas ou nos comeron os ratos. A verdade é que no texto desta moción si aclaran algúns puntos que no outro non aclaraban. Mantenimiento sencillo, pon a moción. Añadimos cloro. Disfrute inmediato. Unha ducha portátil. Socorrista. Vixiancia de adultos, é dicir, papás. Aparcadoiros e vestuarios. Bajamos de casa en bañador. É dicir, evidentemente, non quero nin pensar o meu ascensor, que é moi pequeno, baixar cabeciña do terceiro en topless, alucinante. A min dame a impresión de que están vostedes a complicarse a vida. Que están a complicarse a vida e que sería moito máis sinxelo e moito máis fácil solicitarlle ao alcalde que convirta zonas de baño ás fontes da cidade, co cual terminaríamos
co seu problema. Nada máis, señor alcalde. Moitas grazas, señor Doval. Ten a palabra o señor Vázquez Barquero, por favor. Sí, ben, bos días de novo a todos e a todas. A nosa posición sobre esta cuestión xa expresamos en febrero do ano pasado. E dende aquelas non mudou nada, exceptuando a climatoloxía, evidentemente. Nós non compartimos o criterio de desenvolvemento de infraestructuras de quita e pon. Ou se fan de xeito estable, con carácter definitivo, ou non se fai. Entre outras cuestións, porque, ao final, as dotacións provisionais levan a que se presten os servizos públicos en precariamente. E acaban xenerando moitos máis problemas que virtudes plantexan en principio. Por que non se fai esta mesma proposta con carácter permanente? Sobre todo tendo en conta que non se pode articular unha solución inmediata e que cando se articule xa estamos no outono. Por que non fan no marco do plan de investimentos ou no marco da modificación de crédito que se está a plantexar no Concello Municipal de Deportes a construción de máis piscinas estables e con carácter definitivo na nosa cidade? Por que non se fai? Non. Eran provisionais, compañeros. Señor Pérez Jácome, por favor, non... Vamos a ver. Ten vostede a palabra. Nos o dixemos. Se hai unha demanda veciñal, as cousas se poden facer. E hai un marco, o plan de investimentos e o marco da modificación de crédito que se está a plantexar estes días no Consello Municipal de Deportes. Ese é o marco. Instalacións con carácter definitiva, instalacións permanentes, non aproveitar o oportunismo de 40 grados de calor que vai a facer estes días na nosa cidade. No caso concreto que se volve a plantexar que se posibilita a instalación de piscinas, ou que se estude, de piscinas portátiles, argumentamos hoxe o mesmo que argumentamos fai ano e medio. Prestar un servicio destas características require diferentes elementos complementarios, próximos espacialmente, imprescindibles en base á normativa vixente, máis alá do que vostedes digan na súa moción. Porque vostedes poden plantexar moitas cousas, como irónicamente lle recordaba o voceiro de Ourense en Común. Vais arder da casa, co tobles, cas chanclas e con todo eso. Máis alá a normativa vixente establece unha serie de requisitos. Por exemplo, requírese un vaso de certas dimensións ou varios vasos, porque supoño que as piscinas serán por maiores, pero tamén por rapaces, non sei, o mellor de 250 metros cuadrados, 400, 500, no caso dos adultos, de outras dimensións no caso dos pequenos. Requírese unha dotación infraestructural para a depuración e reutilización da auga, requírese zona de esparcemento onde os usuarios podan permanecer entre baño e paseos de acceso aos diferentes vasos, requírense servicios complementarios e instalacións anexas, por exemplo, vestuarios, requírense servicios higiénicos, por exemplo, retretes, urinarios e lavabos, requírese un local de primeiros auxilios. Todas estas dotacións son necesarias e imprescindibles según a normativa vixente e os criterios de desenvolvemento da mesma, normativa vixente que é, sin ir máis lonxe, o decreto 103 do ano 2005 da Xunta de Galicia sobre o regulamento técnico sanitario de piscinas de uso colectivo. Todo eso é imprescindible máis alá de que as piscinas sexan portátiles e sexan de quita e pon. O día norma, non o invento eu. A maiores de todo o dito, requírense zonas de aparcamento de vehículos, porque o acceso ten que ser libre a todos os usuarios potenciais, non só os que viven no barrio. E a xeneración dunha infraestructura social colectiva, aínda que sexa provisional, necesita espazos de aparcamento como establece a normativa urbanística relativa á dotación de infraestructuras colectivas. En principio, nós non atopamos nos barrios, tal cual se está plantexando a moción, espacio suficiente para todas estas dotacións, porque non é cuestión de poñer ali un vaso,
e despois que cada quen actúe como considere oportuno, non. A norma de piscinas de uso público establece unha serie de requisitos. En principio, nós non atisbamos eses espacios no corazón dos barrios. Non é casualidade que no seu día as piscinas de Oira, que eran as piscinas para toda a cidade, ubicaranse en Oira. Non foi casualidade. É que no Parque de San Lazo non se podían ubicar. Era evidente. Entón, se queren facer un estudo de infraestructuras permanentes, adiante. Adiante. Pero non improvisemos, sobre todo a partir dunha situación de canícula como a que se está vivindo a día de hoxe, porque o problema non se vai a resolver de aquí para mañá. O que vostedes plantexan resolverase cando se resolva. Pois ben, vayamos a un plantexamento serio de construción de infraestructuras permanentes. Moitas gracias pola súa atención. Moitas grazas, señor Vázquez Barquero. Ten a palabra o señor Guede. Ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como la moción que se había presentado en el mes de febrero del año 17, con respecto a la que se presenta hoy, tiene unos diferentes matices. Ahora se habla que se realicen los trámites para estudiar la posibilidad de piscinas portátiles, pero también habla de atracciones acuáticas o de juegos acuáticos. Es decir, estamos hablando ya que la moción es un poquito más amplia, ¿no? Atendiendo a esa solicitud, nosotros, en principio, haciendo constar, primero, de que Orense cumple, como ya expresé en la moción del 17, perfectamente el ratio que exige el Consejo Superior de Deportes sobre instalaciones tanto cubiertas como descubiertas. Duplicamos el ratio, es decir, estamos por encima de la media, con bastante holgura, y somos la instalación de Galicia que más instalaciones públicas tiene, tanto de cubierto como de descubierto. Es más, aquí que se pone ejemplos claros muchas veces de Santiago, donde dicen que es una ciudad tipo Orense, y que precisamente ahora en el mes de julio pues también tiene más de 50.000 peregrinos que llegaron a Santiago. Allí simplemente existe la piscina del Sar y la piscina de Santa Isabel y otra piscina en la zona universitaria. La única descubierta que existe es precisamente la del Sar, que en el invierno tiene un globo y en el verano se quita. Precisamente estos días venía la noticia del malestar que tenían todos los clubes deportivos de la ciudad de Santiago porque se cerraba la piscina de Santa Isabel durante el mes de agosto, parte de agosto. Primero, cumplimos el ratio. Hay más piscinas de las que usted dice, porque hay otras piscinas exteriores que son municipales, pero que están en una concesión, como son las piscinas de Oira. Las de Oira, las de la parte superior de Oira, también son piscinas públicas. Lo que pasa es que hay una concesión que se hizo precisamente en este pleno a una empresa para su explotación. Insisto en las palabras del señor Barquero que hay un Real Decreto, del año 2013, más la Ley de Deporte, la Ley de Sanidad del 2005, donde habla de la ocupación de esos espacios para uso público de piscinas, que no tiene que ver nada con la ocupación para uso, digamos, unifamiliar. Entendemos que cualquier instalación pública que necesita permiso de sanidad. Sanidad da un código y después hay que cumplir todos los requisitos que sanidad manda. Y como bien dice, necesita zona de playa, aparte del vaso, necesita zona higiénica, o sea, necesita duchas, vestuarios, atendiendo muchas veces, el propio decreto ya lo dice, al volumen de agua o la superficie que tiene, ¿no? También exige un mantenimiento de la instalación. El mantenimiento de la instalación, incluso ahí en el propio parque del concello, el que se va a inaugurar, tiene que tener su sala de máquinas donde hay que controlar el cloro, donde hay que controlar las bacterias, donde hay que controlar el pH, donde hay que hacer unos análisis todas las semanas. Y es una simple zona de juegos acuáticos. Es
una simple zona de juegos acuáticos. Es decir, que no eso de que las piscinas portátiles, cuando hablamos de piscinas portátiles, hablamos de piscinas fijas que van a estar un determinado tiempo. Entonces, Sanidad le da el mismo tratamiento que una piscina que pueda estar durante todo el año, como son las de hoy. Entonces, nosotros sí estamos de acuerdo en realizar ese estudio de viabilidad. Estamos de acuerdo que cualquier nueva instalación necesita no solo la viabilidad, sino la sostenibilidad también de la piscina. Estamos de acuerdo, como dice el señor Barquero, y así lo expusimos, en una nueva construcción de una piscina en la zona sur de la ciudad. Concretamente la teníamos ubicada en María Mansa. Estamos pendientes un poquito de que haya suelo para poder iniciar los trámites o el proyecto de su construcción, y hablamos aquí en esa moción del 17 incluso de que esa nueva piscina que pudiera ser, como hablábamos ante la del SAR, de que en el verano fuera abatible y que en el verano pudiera usarse también como piscina descubierta. Estamos de acuerdo, como dice en la moción, de que sí a los juegos y atracciones acuáticas. De hecho, aunque no es un tema de la Concejalía de Deportes, sí otras compañeras de otras concejalías están estudiando la posibilidad de instalación de esas atracciones, que sí, esas atracciones sí que necesitan permiso de Sanidad, porque son atracciones de un día, de ponerlas y quitarlas. Son empresas que vienen, tienen sus permisos cubiertos, y nosotros solo le decimos la ocupación del espacio donde las pueden poner en un determinado día. Entonces sí estamos de acuerdo con esas instalaciones, sí estamos de acuerdo también en estudiar, una vez que veamos el funcionamiento de los juegos acuáticos del Parque del Concello, de poder instalarlos en otros sitios. O sea, que estamos receptivos totalmente a todo lo que vaya en servicio, en beneficio de la ciudadanía de nuestra ciudad. Nada más, muchas gracias. Moitas grazas, señor Guede. Comenzamos a segunda quenda. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. Ten vostede a palabra. Sí. Por cierto, lo mismo decíamos del matadero. Estamos en el mes de junio, estamos en el mes de agosto y ustedes dijeron que allí en mayo, junio no quedaba nadie. El matadero sigue funcionando cuando ya han pasado los plazos. Al final siempre tienen razón de O y ustedes siempre mienten. El matadero sigue funcionando, ¿sí o no? Sí, dijeron que en junio se acababa, estamos en agosto. Bien, respecto al tema de las piscinas, no voy a discutir mucho con estas personas, con Doval y con Barquero, porque yo creo que no saben ni lo que es una piscina en urbanización. Empezamos a decir todos los posibles problemas que podría haber. Yo creo que estos tíos no saben, nunca fueron a lo que es una piscina en una urbanización. Luego me decías tú, no, es que aparcamiento, no sé qué, hacen falta una serie de infraestructuras. Esas infraestructuras las tienes en la piscina termal de Las Burgas, en la que tú eras responsable. No las tienes. Tenéis aparcamientos en el tema de Outariz, que la gente, ¿sabéis cómo aparca? Aparca en la calle, viene la Guardia Civil y los multa. Es decir, vosotros pusisteis en marcha y fuisteis responsables de muchas termas que no tienen lo que ahora le dices a DO que no se podría hacer. Oye, perdona, la piscina del Mar de Las Burgas, que es una infraestructura acuática superior a la que nosotros demandamos, ¿tiene todo eso que tú pides? No, sin embargo la implantasteis vosotros. Oye, perdona, eres un falso, Barquero. Me recuerdo el otro día en la Diputación cuando pedían un parking gratuito en la finca Diputación, y resulta cuando nosotros trajimos aquí esa petición Democracia Orensana hace en el anterior mandato, el PSOE votó en contra. Y ahora la Diputación lo demanda. Una incongruencia absoluta, ¿no? Respecto al tema de Mario, me parece impresionante. Mira, Vigo tiene playa, Vigo tiene playa, es normal que no tengan que buscar una solución como Orense. Hasta Santiago tiene la playa mucho más cerca que Orense. Coruña tiene playa, Pontevedra tiene playa, y tantos me dices, es que estamos por encima de las ciudades gallegas en piscinas. Primero, la normativa esa es un desastre, porque si tú me estás diciendo que una piscina de 20 metros de largo por 8, como es la de Los Remedios, es suficiente para una ciudad, me parece que es alucinante, porque todas las demás son privadas, porque la de Oira la privatizó el PSOE y el Bloque, y si te quieres bañar ahí son 5 euros. Me dice, no, es pública, es una concesión. Oye, perdona, entonces yo mañana voy donde haya una cafetería que sacasteis en concesión y voy a tomar un croissant y un café gratis, porque como es pública, mira, no, rapaz, tú pagas como todo el mundo, esto está privatizado. La de Oira la privatizasteis, y no está en la ciudad, son 2 kilómetros para allí y 2 kilómetros para allí. Es decir, ¿cómo haces? Si no tienes a lo mejor para transporte, ¿cómo haces? Vas con el niño con todo el sol cayéndote en el cogote, 2 kilómetros para allá, 2 kilómetros para allá. Nosotros queremos soluciones en la ciudad y vosotros solamente veis problemas, pero cuando Democracia Orensana consiga la alcaldía dentro de 10 meses, le daremos solución a lo que es vivir en Orense en el verano. Vosotros solo veis problemas. No marcharos, porque para políticos no dais soluciones. Ten agora a palabra o señor Doval.
Gracias, señor alcalde. Aquí falamos de todo, moción, recursos, bueno, normal, pero bueno, estamos na reta final da legislatura e aquí se pode decir hasta que po próximo verao van baixar barras de hielo en paracaídas, que todo ten trámite aquí. É dicir, eu simplemente leo o texto da moción. E unha cousa son piscinas en urbanizacións privadas, en lugares hosteleiros, e outra cousa é o que pon esta moción. Para el acceso a estas infraestructuras no es necesario aparcamiento, porque están integradas en cada barrio y se irá andando desde el propio domicilio, y por la misma razón tampoco son necesarios vestuarios, porque se podrá acceder sin apenas ropa, llevando únicamente lo justo para el baño. Es decir, esto no lo invento, esto es lo que va a pasar si gobierna la democracia sana en Ourense. Andaremos todos por la ciudad, cada uno, todos en bañador, en chanclas e tal, simplemente. E é o texto de democracia sana, non estou falando nada. É dicir, ustedes verán, nada máis. Yo creo que sí que puede haber soluciones para la gente de los barrios de accesibilidad, por ejemplo, a las piscinas de Monterrey, donde hay más de 2.500 metros cuadrados y 6 vasos y simplemente cuesta un euro, de que a través de los diferentes grupos, a través de las asociaciones de vecinos, a través de los clubes deportivos, pues puedan acercar a esos niños a pasar una jornada en el Complejo Deportivo Monterrey. Y también, insisto, en mejorar, pues si cabe, el servicio de autobuses para que podamos acercarnos a Oira en mejores condiciones. Pero en Oira hay 6.500 metros cuadrados de espacio adecuado para pasar los días de calor, porque hay sombras, está el río cerca, la temperatura no está a los 42 grados que está aquí en el centro. Entonces creo que hay muchas soluciones, pero la de insisto, vamos a apoyar ese estudio, vamos a apoyar los juegos acuáticos, vamos a estar mejorando la calidad y el bienestar de los orensanos en estos meses de verano, pero indudablemente también vamos a aprovechar para desmontar que eso de las piscinas portátiles es un auténtico bluf. Nada más, muchas gracias. Moitísimas grazas. Pasamos, por tanto, a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aceptada, por tanto, deixenme contar, 18 votos a favor, 6 en contra e 0 abstencións. Corríxanme, pero creo que é así, non? Sí? Perfecto. Do Grupo Municipal Socialista, que insta ao Goberno Municipal a reactivación da Comisión para a Modificación e Mellora do Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Ourense. Ten a palabra Javier Rey, perdón. Señor Rey, ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Neste día que, como xa se dixo neste pleno, posiblemente é posible que marquemos o récord histórico en climatoloxía, en temperatura, en grados, desde que existen registros. Mais ou menos parece que vai acorde co clima político que estamos a vivir, tanto neste pleno como na vida política municipal en xeral. Vou introducir unha moción que pretende ter, máis que nada, carácter reflexivo, máis que unha cuestión do que pedimos en sí, non? E vou intentar poñer en riba da mesa as contradicións do Partido Popular nalgúnas cuestións que di unha e outra vez e que despois na práctica non demostra. Esta moción fala de reactivar unha comisión de traballo para o tema de participación cidadana. A comisión de traballo que xa existiu desde o principio da legislatura, é dicir, máis ou menos a iniciativa do propio Partido Popular, entendíamos todos que necesitaba o reglamento orgánico de participación cidadana unha serie de modificacións. E ao empezar a legislatura empezamos con unhas reunións daquela pola concelleira Belén Iglesias, máis ou menos 4 ou 5 reunións que eu creo que foron traballos bastante coordinados, traballos coa boa intención, e creo que o ambiente que había nesa comisión era bo, e en todo caso que rectifica a señora Belén se non era así. Como todo o mundo sabemos, máis ou menos a metade da legislatura hai un cambio de concelleiro e o señor Carlos Campos colle dita concellería e máis ou menos seguimos coa mínima intención de facer un bo traballo e de procurar que se reforme o Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana e que, ademais, sexa para ben de todos. Pero, bueno, o certo é que, sin saber nin por qué motivo, nin por qué razón, levamos 9 meses sin saber absolutamente nada desta comisión. É dicir, non teñemos nin idea
cal é a razón pola que de repente parou sin ningún tipo de explicación. A paradoxa, ademais, sitúase quizá no que explicaba na propia moción, é dicir, o pasado 21 de xunio, é dicir, fai pouco máis dun mês, o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, acordou levar á Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias o Reglamento de Participación Cidadá, un documento clave para que os municipios podan dotarse de instrumentos e ferramentas para mellorar os canales de comunicación con os cidadáns. É dicir, estamos dicindo unha cousa na Federación Española de Municipios e Provincias e outra cousa completamente aquí no propio Concello. Bueno, como decíamos, o ambiente creo que era bastante bo, é dicir, tanto a comisión que nos diferentes reunións, tanto con un Concello como outro, traballaba con tranquilidade e con corrección. Non hai nada que obxectar, é dicir, hai outras comisións que evidentemente son comisións de investigación, son comisións como a Mesa de Mobilidade, etc., que teñen mellor outro tipo de tensión. Neste caso non pasaba eso, para nada, é dicir, as cousas iban con bastante corrección. Incluso chegamos a presentar propostas por escrito, que a miña gran dúda é que pasou con esas propostas por escrito, porque despois de 9 meses non sabemos absolutamente nada, están nun caixón, si simplemente foron ignoradas ou que pasou con ese tema. Cal é a explicación a todo isto? Pois a verdad que por incompetencia non creo que sea a razón pola que se parou esta cuestión, nin tampouco creo que fora por falta de colaboración dos diferentes partidos ou por discrepancias, tampouco creo que fora porque as asociacións estuveran en contra, porque todavía non se lle pasara o borrador definitivo ás asociacións, tampouco creo que fora por temas de que os técnicos non estimasen oportuno facer este cambio, porque de feito eran os que reclamaban que facía falta este cambio. A miña única explicación é, sinceramente, creo que é así, en certo modo, por cobardía política. É dicir, porque ao final é moito máis fácil non remover determinadas cuestións e deixalas pasar, que mellor abordar un tipo de cuestións que pode en un momento determinado generar polémica. E creo que é o sino deste goberno municipal no que vai de legislatura para todas as materias, incluída esta. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rivera. Ten agora a palabra de novo o señor Doval. Señor Doval, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Pois, efectivamente, foron varias as reunións que levamos a cabo para tratar de actualizar esa ordenanza que data de xullo de 2006 e que entendíamos que había chegado o momento de darlle unha actualización. Matizando, nestas reunións, o que pretendíamos era correxir certos matices que molestaban a vista porque discriminaban a uns de outros, pero digamos que era na primeira fase. Na segunda fase se pretendía afondar nun reglamento de verdad actualizado como Dios manda. E por eso digo tamén por o texto que pon na moción que non nos levemos a engano cando critica que o noso alcalde como presidente da Comisión de Modernización, Participación Cidadá e Calidade da Federación de Municipios e Provincias propoña un reglamento de participación cidadá para os municipios que favorezca os canales de comunicación coa cidadanía. Pois eu entendo que no mellor dos casos isto é un exercicio de transparencia. Mellorar os canales ca cidadanía é un exercicio de transparencia, non é un exercicio de participación cidadá. É un contrasentido pretender elaborar un reglamento de participación cidadá sin a necesaria participación da cidadanía. É dicir, que é un contrasentido. Escoitar as súas demandas, suxerencias e aportacións e convertir todo nun documento. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. Gracias. Bueno, menos mal que viene una moción poco importante, así se pueden hablar de otras cosas. Lo digo porque el señor alcalde siempre interrumpe a los demás, puede meter sus temas y los demás no pueden meter nada, y entonces las mociones al final no da tiempo, aparte de que están mal estructuradas, porque cuando se expone una moción pues no hay turno de réplica final. Es un tema muy importante porque Barquero, que yo sepa, está en el PSOE y se debe al PSOE, digo yo, ¿no? Y resulta que el PSOE gobierna en Madrid con Carmena, que es de Ourense en Común. Aquel señor que se reía de lo que nosotros queríamos hacer. Aquel señor se reía de Ourense en Común. Y aquí está el señor Barquero, PSOE, que dice que es algo intolerable tener algo portátil. Es algo intolerable, ¿no? Noticia que sale aquí publicada. Carmena instalará una playa con piscina de olas en la Plaza Colón. La alcaldesa ha explicado cómo van a hacer un parque acuático durante los meses de julio y agosto, portátil. Ahí lo tienen, del PSOE. El señor dice que es una aberración lo que nosotros proponíamos para Ourense. PSOE y Ourense en Común o Podemos. Pues yo no sé qué criterio tenéis vosotros de luego en tu partido. Todas las apreciaciones que haces sobre mí, Barquero, son irrelevantes porque a mí lo que opines tú me parece irrelevante.
Me importa lo que opinan los ciudadanos. Y fíjate, lo que es medible no es opinable. Tú decías, una vez tú me dijiste que alcalde me quedaba muy grande, y yo te dije, a ti te queda muy grande ser concejal. Pero fíjate la diferencia. Tú eres un partido nacional que lo cogiste con 21.000 votos y lo llevaste a 10.000 votos. Es decir, mínimo histórico siendo tú el responsable. Democracia Insana es el partido independiente de España que más votos ha tenido en una capital de provincia, conmigo de responsable. Entonces, lo que tú digas de mí es irrelevante, lo que me importa son los datos. Tú has llevado al PSOE el desastre total en la ciudad. Democracia Insana ha alcanzado el récord en España porque es el partido independiente con más concejales en una capital de provincia. Eso es lo importante. Me hace gracia también porque decías que no se podía hacer piscinas porque no hay sitio, pero cuando quisisteis hacer la piscina termal de las Burgas buscasteis sitio enseguida. Allí detrás de las Burgas lo hicisteis enseguida. Y al final lo que no hay es voluntad. Como dice el refrán yankee, además, como ahora tengo jet lag, me vienen algunas palabras en inglés por el jet lag. Total, hay un refrán yankee que dice: if there is a will, there is a way. Si hay voluntad, se encuentra un camino. Es decir, si se quiere hacer algo, la solución aparece, ¿no? Me recuerda también una vez una película que había una pareja que tenía unos problemas para llevar a cabo su relación y le dice el chico a la chica: tú a mí me quieres, porque si me quieres todo lo demás lo solucionamos. Y esa es un poco la historia, ¿no? Muy bien. Bueno, el respeto... Espera, que esto se me fue. Ourense en Común, es verdad. Fíjate, Martiño desapareció del Pleno y a mí me importa un bledo. ¿Por qué? Porque a quien le debe dar Martiño explicaciones de por qué desapareció del Pleno es a sus votantes. A mí me da igual que venga al Pleno, no venga, que cobre por estar ahí. Así me suena. Lo digo porque muchas veces yo me ausento del Pleno y me dicen: ya no está aquí en el Pleno y lo va a cobrar. A mí lo que hago, yo no lo critico. ¿Por qué? Porque son sus votantes los que tienen que pedir sus responsabilidades, no Democracia Ourense, porque tú estás ahí representando a los votantes. Monse Valencia. Lo que te dije antes, lo decía, y ahora que no está Martiño, pues mira, es igual, lo escuchas tú. Nosotros votamos a favor, nosotros queremos que la gente como tú, pues estamos a favor de que estás en política, pues cobres, como cobran los demás. Y nosotros, a diferencia de lo que hicisteis vosotros, lo que te decía antes, pues era un poco de bromas. No vamos a hacer alegaciones para fastidiarte 2 o 3 meses de sueldo, no hay problema. Ojalá ya para el mes que viene lo solucionéis y cobráis. Pero es para que ver la diferencia entre vosotros y nosotros. Vosotros hicisteis alegaciones para fastidiarnos, y nosotros no lo hacemos porque creo que es justo que si tenéis 2 dedicaciones exclusivas y la queréis fundir en una, pues lo veo bien. Entonces no vamos a hacer alegaciones, que lo sepa, la diferencia entre vosotros y nosotros. Respecto a este tema, aquí pues es una hipocresía más, esta moción que trae aquí el Partido Socialista, y es una hipocresía más de un partido que está diciendo, fíjate lo que piden en la moción, ¿no? Porque dice: instar ao Goberno Municipal a reactivación urxente da Comisión para a modificación e mellora do Regulamento Parcial co fin de acadar un novo consenso e poida ser aprobado e posto en marcha nesta legislatura. Dicen, a ver si lo hemos conseguido poner en marcha en esta actual legislatura. Pero si cuando yo hablé con el PSOE para hacer una moción de censura me dijeron: mira, Gonzalo, para lo que queda ya no merece la pena hacer nada. Ya no merece la pena hacer nada. Entonces ya no vamos a hacer moción de censura, ya no merece la pena hacer nada. Y ahora venís aquí con este rollo de a ver si lo vamos a hacer en esta legislatura. Pero no dijisteis que no, que ya esto ya está acabado, que no hay que hacer nada. Moitísimas grazas. Solo unha cuestión, porque saliu un nome a relucir e o señor Vázquez Mato abandonou, pero por un imprevisto. E si solicitou permiso para abandonar este pleno porque lle surdiu un imprevisto, e así o quero comentar. Nin estando de acordo todos, traballando todos na mesma dirección, somos capaces de levar nada a cabo, nin tan siquiera un reglamento orgánico de participación ciudadana no que máis ou menos podíamos estar de acordo. De todas formas, isto respondendo ao que dicía Miguel, hasta onde eu sei, unha vez que tuveramos o borrador feito, íbamos a leválo ás asociacións, ás diferentes asociacións, tanto que foran asociadas á federación, ás agrupación, para que fixeran as súas aportacións e que de alguma maneira a partir de aí si tuvéssemos un documento final. Eso era un pouco a idea que manexábamos, intentarnos poñernos de acordo nuns principios básicos e a partir de aí que as asociacións tuveran a súa participación, como non pode ser de outra maneira, porque a fin de contas estamos falando dun reglamento que lles afecta principalmente a eles. Evidentemente que hai moitos temas que habíamos avanzado bastante, por eso dame pena que tirar todo ese traballo por unha alcantarilla, porque ao final é que estamos falando de eso, estuvimos reunidos a mellor 15 ou 20 horas absolutamente para nada, é dicir, participación veciñal dos veciños nos plenos, un tema que habíamos abordado. Acceso a arquivos e rexistros, a mellora en transparencia, habíamos abordado ese asunto. Coñecemento en xestión municipal, difusión personalizada a través de apps ou novas tecnoloxías que íbamos a implementar nesta cuestión. Mellora no dereito de petición, incentivos para mellorar a participación das asociacións tanto fora en xunta de área como noutro órgano alternativo máis adaptado ás súas circunstancias. Iniciativa popular real, que funcionase e que fora efectiva. Consulta popular, mellora na opción de implementar suxerencias e reclamacións. Todo iso habíamos abordado co traballo de Manolo, co traballo de Miguel,
co seu traballo e co meu. En todo caso, a min tamén parece bastante alucinante que enterémonos no pleno de que decidiu ahora reactivar esta comisión a raíz deste reglamento da Federación Española de Municipios e Provincias. Cando temos unha xunta diaria todas as semanas onde se pode informar sin ningún tipo de problemas. É dicir, eu creo que é unha excusa sin outra explicación. Moitas grazas, señor Rey. Señor Doval. Sí, gracias, alcalde. Inda que para a democracia orensana isto sea un tema menor e dispoña de 10 minutos para esbardallar, como digo eu, é dicir, falar de todo menos do que tratamos, pois eu digolle que me alegro que tiña ese documento porque, ao fin e ao cabo, nós, os que participamos nesa comisión, non somos técnicos. É dicir, o que facemos é o que fai todo o mundo. Investigar a través das redes cal é o reglamento millor, tratar de casar uns artigos cos outros e pois, por lo menos, se ahora temos ese documento novo, pode ser a base para que desde mañá nos puñamos a traballar nese novo reglamento ca participación de todo o mundo que queira participar e establecer unha folla de ruta con datas para que non nos coma o tempo e poder facer ese reglamento. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. Ten vostede a palabra. Sí, gracias. Participación ciudadana. A nosotros la participación ciudadana nos interesa mucho. Y la participación ciudadana significa realmente escuchar al pueblo. Entonces, si resulta que el pueblo, nosotros hacemos un festival de cine y no va nadie al cine, prácticamente nadie, pues habrá que obedecerle al pueblo y ver que el pueblo no lo quiere. Si hacemos una banda de música y vemos que ahí, gratis, un evento gratuito, van 30 personas a escucharla, 30 personas, cuando es algo gratis, la gente nos está diciendo, no me interesa nada la banda de música. Cuando realmente una empresa privada organiza un evento con hinchables en Los Remedios, con la autorización de ese señor que dice que no se podía hacer y lo autorizó él, para meter piscinas y eventos de agua gratuitos durante un día en el Pleno de Los Remedios, hace un año, lo autorizó él, el señor Guede, que antes votó en contra, que decía que estaba mal lo que proponíamos, él lo autorizó. Y resulta que ese día, sí, porque fue Los Remedios y lo autorizaste tú, porque en el pabellón de Los Remedios lo tienes que autorizar tú. Y entonces viene una empresa de Berín con piscinas hinchables, con todo el tema de agua, y ese día se revienta de niños. Y vosotros no hacéis caso, es que la participación ciudadana os importa un bledo. Lo único que os importa son las asociaciones de vecinos politizadas, porque sois tan burros electoralmente que así consiguen votos. Democracia Sana está año luz. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que nosotros conseguimos 8 concejales de casualidad sin tener siglas detrás? Pues vosotros tenéis siglas, nosotros no. ¿Crees que lo conseguimos de casualidad? No, lo conseguimos porque tenemos mucho más olfato que vosotros. Por eso, si fuimos listos electoralmente, también lo seremos buscando soluciones para esta ciudad. Por ejemplo, mira, las asociaciones de vecinos, que por vosotros sois, que son vitales, no mueven ningún voto porque están politizadas y solo mueven a sus 4 amigos. Y vosotros estáis hipotecando los intereses de la ciudad a este sistema que realmente es politizado, como son las inversiones. 15 millones de euros de inversiones que gracias a la inercia del alcalde no se van a hacer porque van retrasadas. Pero lo que no queríais meter con participación ciudadana era delegar en alguien que no está legitimado por el pueblo. Porque las asociaciones de vecinos no están legitimadas por el pueblo en un sistema democrático. Votando ahí son 4 gatos. Y sabe Dios cómo hacen las elecciones. Entonces, lo único que está legitimado por el pueblo, os guste o no, es la democracia realmente oficial, que es esta de aquí. Podemos cambiarla, podemos ampliarla, la que queréis, pero no me vendáis con la moto de la participación ciudadana en las elecciones de vecinos. Nosotros creemos, efectivamente, en la participación ciudadana de la población globalmente. Entonces, en ciertos eventos nos gustaría que hiciera unos sistemas de votación donde la población se pronunciara y se le escuchara. Y si no lo queréis hacer, hay otros sistemas donde se pronuncian, que es ya en los propios eventos. Si nosotros ponemos una banda de música y la gente dice la queremos, pero luego van 30 personas, la gente está diciendo no la quiero, porque en la vida lo que importa no es lo que digas, es lo que hagas. Moitas gracias, señor Pérez Jácome. Ten para rematar esta segunda quenda o señor Campos. Gracias. Poco o nada más voy a añadir. Decirles que con este documento en la mano les emplazo ya para los primeros días del mes de septiembre. Serán convocados oficialmente desde la concejalía. Nada, desearle unas buenas vacaciones a todos
y reiterarle que me gustaría que al final todos los que integramos esta comisión para la modificación y mejora del reglamento de participación ciudadana nos sintiésemos orgullosos del trabajo realizado. Gracias. Muchas gracias, señor Campos. Pasamos, por tanto, a votación tal cual foi presentada a moción non habendo emendas. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 8 abstencións e votos a favor son 9, 6, 15, 17. 17. E 8 abstencións e 0 nos. Pasamos ao seguinte punto de orden do día. O punto 8.8, moción do Grupo Municipal Democracia Ourensana relativa á auditoría xeral do Servizo de Augas e á elaboración dun plan de xestión de ciclo integral da auga da cidade. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. ¿Qué tal? Hola otra vez. Vuelvo a estar aquí. Básicamente en esta moción lo que nosotros pedimos son 2 puntos importantes. Propuesta 1, pedir al alcalde que se ponga en marcha una auditoría general actualizada sobre el servicio de aguas de la ciudad. Y 2, pedir al alcalde que dé las instrucciones oportunas para la elaboración de un plan para la gestión del ciclo integral del agua de Ourense. ¿Por qué lo pedimos? Por 2 cosas. Una, es necesario realmente hacer una auditoría general para ver, obviamente, ese estado. Y 2, tenemos que actuar. Y entonces lo hemos visto que ha pasado últimamente con las trombas de agua que han venido. Ourense no está preparada y ha habido inundaciones. Pero además, la concesión del agua está caducada. Y esa concesión del agua está caducada y tenemos que licitarla. Pero esa licitación es tremendamente delicada por 2 motivos. Una, porque se va a hacer durante seguramente 20-25 años, con lo cual va más allá de lo que es este mandato y el que viene, y el que viene, y el que viene. Es realmente algo raro que una persona como el señor alcalde de Ourense no puede aprobar los presupuestos sin tener mayoría, pero puede hacer un contrato, una concesión de 200 y pico millones de euros, la más importante que vamos a tener aquí en este concello, e hipotecar a los siguientes mandatos durante 5 o 6 mandatos, es decir, durante 25 años. Es una cosa rara, pero está así. Entonces creemos que ante algo tan delicado no debería hacerlo solo el grupo de gobierno, debería realmente tener el control de por lo menos los demás concejales que hemos sido elegidos por el pueblo. Entonces aquí hay una cosa tremendamente extraña, porque es necesario obviamente renovar esa concesión del agua y solventar todos los problemas que hay en Ourense, solventar a lo mejor si podemos hacer algo en el traslado del depósito de San Francisco, perdón, de San Francisco no, de la Cruz Alta, solventar qué se va a hacer con todo el sistema, que realmente cuando hay trombas de agua, por qué ocurren y por qué no, y algo realmente que nos afecta mucho en ese sentido, porque ya no lo puede hacer el Concello, porque como es algo que tecnológicamente nos supera, normalmente estos temas suelen ser privatizados, porque mucha gente está en contra de las externalizaciones y de privatizar, pero hay ciertas cosas que hay que privatizar. Por ejemplo, el Concello de Ourense compra ordenadores, no los hace. ¿Por qué? No tiene capacidad para hacerlos. Entonces, hay ciertas cosas que no queda más remedio que obviamente, externalizar. Bien. Aquí hay algo que es curioso, que es donde demuestra otra vez donde se le ve la patita. Si a veces a Podemos se le ve la patita comunista de vez en cuando, en ciertas historias, al PSOE, pues obviamente la esquizofrenia de que unos sitios votan que si no, al PP se le ve la patita de la corrupción a cada poco. Ahí se le ve ya la patita de la corrupción, ¿no? Y entonces, aquí tenemos algo impresionante, que es lo siguiente, ¿no? Se encargan una auditoría para ver cómo se aborda el tema este del agua. Y encargan una auditoría a personas involucradas, en el caso de Ezo, que están investigadas por corrupción. Entonces, la pregunta es la siguiente. La pregunta ya para empezar es, ¿cómo se hizo esa contratación? ¿Se sacó a concurso? Obviamente no se sacó a concurso, se le dio a dedo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se le da a dedo a una persona que está salpicada por casos de corrupción? Es decir, 200 millones de euros que el Concello de Ourense va a contratar en los próximos 25 años. Y resulta que pivotamos ese informe sobre alguien que ya está salpicado por casos de corrupción, obviamente que involucran al PP, en este caso de Madrid, que son los jefes de él, que lo único que le importa son sus jefes. No hay más que ver cuando va a los congresos estos de Madrid, en los selfies sale como un desbocado ahí, los ojos desorbitados. Porque lo único que le importa es... hay 2 selfies que tengo yo guardados de este señor cuando sale con Núñez Feijóo y ahora en el Congreso de Madrid, sale así con los ojos. Tranquilo, hombre, tranquilo. Tómate algo antes de ir a esos congresos. Que yo espero y sueño con que seas candidato, porque si ahora me cambian de candidato me joden. Yo necesito que tú seas candidato y que Barquero sea el candidato del PSOE. ¿Vale? Porque así ya está casi ganada la mayoría absoluta para la democracia ourensana, si repetís vosotros 2. ¿Vale? Ourense Común es igual lo que haga. Total, el otro está haciendo, creo que una tesis doctoral, dijo antes, ¿no? Algo así. Bueno, total,
¿Qué decimos con este tema del agua? Que es impresionante, aquí lo tenemos. La Fiscalía pide imputar a los colaboradores de Gallardón en el canal de Isabel II por la compra de INASA. Esa persona es la que está. Pero ojo, esa persona que hizo un informe para la auditoría de Orense, es decir, fíjate con qué empieza esta persona, encargándoles a una persona investigada por corrupción. Pero es que esa persona, que le hemos seguido la pista, no hizo un informe solo como aquí de 17.000 euros. No, es que en todos los sitios que hace de asesor va metiendo luego más, hasta 75.000 euros. Con lo cual la pregunta es, ¿usted a esa persona le va a encargar más informes y al final nos va a cobrar en torno a 100.000 euros? Porque los hace en cadena, todos con contrato menores. ¿Por qué? Porque si son más de 18.000 euros más IVA hay que sacarlos a concurso. Entonces le meto varios fraccionados, como ya hizo en más sitios, que está investigado por eso. Le meto varios fraccionados y así no salen a concurso, que por supuesto es ilegal, pero que ya sabe que esta gente siempre está bordeando el tema de la ley. Y eso es lo que a nosotros realmente nos llama la atención, cómo se quiere empezar esta historia. Entonces nosotros lo que pedimos es tener supervisión, los demás grupos políticos, sobre lo que está pasando con el agua orense, sobre esa futura contratación. Y a mí me llama la atención que aquí después se va a traer una moción de urgencia sobre qué pasa con la cultura, porque no va a haber festival de cine, y resulta que nos indignamos porque no hay festival de cine, que a nadie le importa, y porque realmente Orense se inunde, parece que a nadie le importa. Nosotros tenemos aquí una moción y el PSOE en su día, cuando decimos que queríamos hacer una comisión para realmente estar presente en qué condiciones se van a solicitar para aconsejar, para protestar y lo que sea, ahí votaron en contra. El PSOE votó en contra de eso, ¿no? Sin embargo, quieren hacer una comisión para ver qué pasa con el Festival de Cine. El agua y los 200 millones de euros le da igual. Una cosa rarísima. Y nada más en la primera intervención. Lo que a señora Valencia. Señora Valencia, ten vostede a palabra. Tiñas, alcalde. Pois o servizo de auga potable de moitos municipios que legalmente debe ser de titularidade municipal e en réxime de monopolio, como así o especifica a Lei de Bases do Réxime Local, está privatizado ou en mans de sociedades públicas cunha xestión similar ás das privadas. No debate sobre o servizo de auga debe ser rexeitar o comportamento sectario e razoar sobre o sentido do público, con garantía para todas. E de aí afondar no concepto de interese xeral ou interese común. A función deste concepto, interese xeral, é doble. Por unha banda, serve para dar cobertura á legitimadora actuación da Administración e, por outra, constitúe unha das formas de limitar as potestades administrativas. Así o establece o artigo 103.1 da Constitución, cando di que a Administración Pública serve con obxectividade os intereses xerais. Logo, entón, a Administración está ao servizo dos intereses xerais e a Administración sérveos con obxectividade. Así, a Administración pon ao servizo da cidadanía, pon a disposición da cidadanía dúas ferramentas. Dun lado, a exixencia daqueles respecto á aplicación dese interese xeral ou común, e do outro, a transparencia. A acción cidadá serve para intervir o control público efectivo do servizo da auga, independentemente da forma de xestión. A transparencia, pola súa parte, é un elemento esencial do Estado de Dereito, pois obriga aos gobernantes a explicar a súa tarefa ao fronte da Administración e concede aos cidadáns o dereito a informarse e pedir explicacións. O dereito de acceso a información pola cidadanía é un dereito fundamental e constitúe a base dunha administración transparente. Este dereito ten dúas facetas que poderíamos denominar transparencia proactiva e reactiva. A primeira consiste na obrigación das distintas administracións de dar a coñecer, sin que ninguén llo pida, información sobre as súas contas, as súas actividades, as súas propostas e as súas políticas. A segunda permite á cidadanía preguntar, pedir explicacións e, en definitiva, informarse sobre o que fan os seus gobernantes. Por iso apoiaremos a moción nos seus 2 puntos. Nada máis nesta intervención. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Vázquez Barquero. Ben, bos días de novo. Fálase na exposición de motivos desta moción da necesidade de elaborar unha auditoría xeral actualizada sobre o Servicio Municipal de Augas, en base a diferentes argumentos. O primeiro, que nos últimos anos púxose en funcionamento a ETAP das Coiñás e a dar da Longos. Supoño que querían decir a dar de Reza, non a da Longos. Ben. E que agora procede levar a cabo unha planificación do que se quere e do que se pode facer. Nos entendemos que o procedimento de toma de decisións é precisamente o revés.
Primeiro planifícase, analízase o que se pode e debe facer e despois fanse as obras. E constanos que así aconteceu nestes casos estando nós precisamente no goberno. No seu día consideráronse as necesidades de suministro de auga da cidade, contemplando que había que elaborar un novo planeamento urbanístico e que era necesario garantir o suministro para unha poboación de aproximadamente 150.000 habitantes. E actuouse en consecuencia, repito, estando nós no goberno. En segundo lugar, fálase na exposición de motivos de diversas situacións no servicio de augas que arroxan dúbidas e cítanse. Infraestructuras en desuso, o cuestionamento da depuración das augas que o centro penitenciario de Pereiro virte o río Loña, a captación de auga do Miño que supón un custe de 3.000 euros día certos meses ao ano, as discrepancias sobre o custo da posta en marcha da nova EDAR. Pois ben, sobre instalacións en desuso, na Concellería de Infraestructuras manteñen que isto acontece únicamente no depósito das caracochas e que xa está en tramitación a posta en marcha do mesmo. Se non é así, por favor que o concelleiro o cuestione. Sobre o verquido de augas sen depurar provenientes de Pereiro de Aguiar, esta é unha cuestión a resolver pola Confederación Hidrográfica. E se isto é, según di, ou según se di na moción, haberá que facer a correspondente denuncia, ben dende a empresa concesionaria, ben dende o propio Concello. O asunto da captación de auga no río Miño entendemos que é un tema pechado, entre outras cuestións porque non hai outra alternativa. É imposible construir embalses no Concello que garanticen o normal suministro de auga nos meses de verao ou sequía, e renunciar á captación do Miño é inviable. E sobre a cuestión das discrepancias no custe da posta en marcha da nova EDAR, esa é unha cuestión de interpretación dos convenios asignados no seu día. E para eso, para resolver a controversia, están os técnicos municipais que emiten os seus informes e a pertinente ou pertinentes comisións de seguimento dos distintos convenios. Non creo que nin uns nin outros, nin os técnicos, nin os membros da comisión, se deixen levar polo que diga unha auditoría externa, privada, pagada polo Concello. Polo menos eu non vexo nesa tesitura a intervención municipal. Si finalmente a controversia perdura, sempre queda o recurso do contencioso administrativo para resolverla. Igualmente, fálase na exposición de motivos da necesidade de replantearse o modelo de xestión do servicio de augas. Entendo que por eso, precisamente, o Goberno municipal encargou xa o 7 de xuño un informe á empresa, penso que Pricewaterhouse, non? Pon aí na moción PW Advisor and Capital Services. Ben, empresa parece ser de dudosa traxectoria, non? Pero o encargo está feito, entón quedan dúas alternativas. Ou ben resolver o contrato, finiquitalo, ou ben esperar a que chegue o informe. Na exposición de motivos fan referencia tamén ás insuficiencias na rede de colectores, a necesidade de sustituir uns 170 kilómetros de tuberías de fibrocemento, tanto na rede de abastecemento como na rede de saneamento, igual que completar as citadas redes no perímetro rural. Sobre a situación das redes, pensamos que no Servicio de Infraestructuras teñen moita información sobre o tema. Información que se está a completar co traballo dun técnico contratado especificamente a tal efecto. Información que habitualmente contrátase coa empresa concesionaria do Servicio de Abastecemento. Polo menos, así se facía no pasado cando nós estábamos no goberno. Resumindo, a nosa posición nesta moción será de abstención. Poñer en marcha unha auditoría xeral do servicio de augas e a elaboración dun plan de xestión ten pros e contras. Contras, parece redundante tendo en conta o traballo feito e o traballo que se está facendo neste momento. Ademais, sendo Aurea Soto concelleira de urbanismo, pero tamén con responsabilidades en infraestructuras, fíxose unha auditoría sobre o funcionamento do servicio. Non fai moitos anos. E a auditoría está aí. A
penso que a libre disposición de calqueira dos presentes. E de cara ao próximo concurso de concesión do servicio, a elaboración da auditoría que se plantexa, pois, entre concurso e demais, moi probablemente chegaría ou chegue tarde. Outra cuestión é que falemos de asistencias técnicas puntuais de apoio ao traballo que se está a desenvolver ou ampliación do enfoque que se está a seguir neste asunto, no cal nos estamos de acordo. Sí. Moitísimas grazas, señor Vázquez Barquero. Ten a palabra o señor Araujo. Si non puse primeiro o botón, estaba esperando a que pusera vostede o botón. Agora sí ten vostede a palabra. Disculpen a miña ingenuidade, eu viña aquí ca intención de falar do traballo feito na Consellería de Infraestructuras durante estes meses en relación con esta cuestión e son bastante ingenuo e pensei que a moción era en positivo porque ademais así mo trasladaron para facer un traballo máis transparente posible, como decía vostede, a transparencia se presupón, non? En relación con unha cuestión tan complexa como esta, non? Teño que suscribir a totalidade das palabras do señor Barqueiro, nótaselle que estivo no goberno, polo tanto coñece ben cal é a situación e teño que decirlle ao señor Pérez Jácome que se nota moito, primeiro, que el non preparou a moción e despois o objetivo do señor Jácome con respecto a esta moción era sembrar a duda sobre a cuestión da legalidade ou dunha suposta contratación de un traballo, non? Entonces, coincide que estamos en período vacacional e neste período vacacional uno non podía preguntar nin ao xefe de servicio nin á persoa que, como vostede decía, mediante un proceso de contratación que se seguiu unhas listas abertas para que se presentaran profesionales, se contratou a un enxeñeiro precisamente desde fai uns meses para que este a traballar en esta cuestión que tamén estes días está de vacacións, pois onta tarde decidín por a miña conta e risco chamar a empresa que o señor Jácome a que se refire, non? Para decirles directamente, porque aquí non hai nada que esconder e todo se sabe, oiga, quería preguntarle. Temos un grupo local, un grupo político local que os acusa a vostedes de corrupción, non? E que ademais nos relaciona co Partido Popular e demais. E me gustaría que me dixera algo sobre esta cuestión. Non teño ningún interés en defender a ningunha empresa aquí. O que sí teño que defender é aos técnicos municipales cando contratan a esta empresa ou cando fan un informe para avalar esta contratación, porque se van ao histórico de esta empresa que se contrata. Eu aquí estuve mirando porque me pasaron unha relación de carta de presentación desta empresa coincide, bueno, teño que decir un 1% do que me poña aquí, pero, por exemplo, fixo análisis dos fundamentos técnicos, económicos e de sostenibilidade financiera de Terrasa en Barcelona, elaboración dun estudio técnico, económico e xurídico de servicios relativos ao abastecemento en Barcelona, dime aquí que fixo o ano pasado tamén un estudio dos sistemas de abastecemento de auga en auga en alta e auga en baixa, saneamento e depuración da isla de Ibiza, a consultoría e asistencia técnica en relación á memoria xustificativa do cambio de xestión no servicio de abastecemento en Ayuntamiento de Tallament, non sei como se dice, Barcelona. Consultoría e asistencia técnica en relación á memoria xustificativa do cambio de xestión do servicio de alcantarillado no Ayuntamiento de Pozo Blanco en Córdoba. Quer dicir, bueno, podría estar aí relatándoles un montón de traballos que o que nos tiron a entender é que esta empresa é unha empresa punteira no sector e esta empresa é unha empresa adecuada para facer o que nos marca a lei de contratos, que é facer un estudio sobre cal é o mellor sistema de explotación para o futuro da rede de saneamento e abastecemento de augas para Ourense. E así se contratou mediante un contrato menor. E me decía este responsable da empresa, me decía, de cara a vuestro pleno de mañana, solo quería escribirte unas líneas para ponerte al día del crecimiento de PWACS y de nuestro posicionamiento en el mercado de la consultoría y presentarte el actual PWACS, que se denomina PW Advisor and Capital Services, y no PW ANPEC,
o Professional Water and Partners, con la que nos confunden habitualmente, que se ha convertido en la mayor consultoría de servicios públicos locales de España. Isto que me traslada o responsable co que contactamos o que nos presentou os seus servicios. A partir de aí, pois as calumnias que sexan as que sexan, o que nós temos claro é que cando facemos unha contratación a facemos en base á profesionalidade dos que nos plantexan os servicios, non en base aos dimes diretes aos que nos ten acostumbrados o propietario de Democracia Orensana. Polo tanto, o que se leva facendo durante estes meses e o que relatou o señor Barquero precisamente esa recopilación de datos, esa recopilación de todo, de como está a situación actual da auga, para ter o traballo feito seguindo as pautas que marca a lei de contratos para finalmente facer un pliego de condicións e ese pliego que se xa o que marque o futuro da contratación. Como falan vostedes, se mezclan moitas cousas, é certo que a cidade mudou moito nos últimos anos, é un contrato de fai 25 anos, daquelas non existían nin a ETAP, nin existía a EDAR, nin os tanques de tormenta, nin existían os diferentes depósitos que se foron construindo durante todo este tempo, afortunadamente para o ben da cidade e para unha ampliación da cidade de moitos máis habitantes dos que ten na actualidade, froito do traballo de moitos dos gobernos que pasaron e desde logo que demostran un pouco máis de seriedade que vostede. Gracias. Moitas grazas. Pasamos a unha segunda quenda. Ten vostede a palabra, señor Pérez. Sí, a Barquero no le voy a contestar porque en esto está con el PP, entonces aquí no le voy a contestar, no tiene sentido. En cosas importantes, cuando hay dinero y corrupción por medio, siempre aparece también la patita del PSOE. A la hora de la verdad es la misma historia. De hecho, si ese señor es alcalde, es porque este señor de aquí no apoya la moción de censura. Por eso nuestro anuncio de este mes ha ido por eso, que quien vota PSOE realmente está votando a PP. Bueno, pues primero, aquí el señor Araujo utiliza juicios de valor diciendo, el señor Jácome no preparó la moción. A mí me importa un bledo los juicios de valor de él. Y lo que a mí me importa es lo que es medible. Lo que es medible es que el Partido Popular con esa gestión tiene 6.000 facturas sin pagar a proveedores orensanos, con lo cual están haciendo un gran daño al comercio local. Tienen 6.000 facturas sin pagar a los orensanos, a casi todos ellos proveedores orensanos, por la mala gestión. Entonces, quien lleva 6.000 facturas sin pagar y lleva retrasos en todos los pagos, que ya están en 90 días cuando la ley dice 30, le dice a los demás, usted no tiene idea, señor Jácome, usted no preparó esto. Pero hombre, si realmente quien estás fallando en lo medible eres tú, quien tiene realmente las sanciones. Ahora mismo han pedido una prórroga para no perder las subvenciones. Claro, es como quien suspende y te permiten otro examen. Han suspendido. Y quienes suspenden le están diciendo a los demás no tienen idea. Bien, mira, hoy en día, gracias a Dios, hay Internet. Cuando no había Internet, este señor se hizo rico, fue un gran empresario autónomo, porque de aquellas era todo enciclopedias. Pero el problema de las enciclopedias es que quedaban desfasadas, ¿no? Vale, no solo este señor, el hermano también del alcalde se dedica al mismo negocio y también creo que es un excelente comercial. Bueno, total, pero hoy en día viendo Internet, Araujo, todas tus mentiras no sirven para nada. Por eso yo le pido a todos los que me escuchen ahora, pero sobre todo a las miles de personas que escuchen este pleno en Avia Televisión, que pongan el nombre de Juan Pablo López Heras, con H. Juan Pablo López Heras, imputado. Y ya ven quién es. Todos tus rollos me importan un bledo. Que lo miren en Internet. Y ahí se ve quién es este señor imputado, que dicen cosas tan bonitas como está imputado en el denominado caso Lez, una investigación por corrupción que afecta al PP de Madrid y está relacionado con el canal Isabel II que se encarga de las aguas potables de la capital de España. A esta persona la habéis contratado para que os haga un informe, pagándolo obviamente a dedo, y resulta que ahora vienes aquí diciendo todo lo que hacía este señor. Perdona, que la gente mire en Internet a quién habéis contratado y es a quien el PSOE, ahí viene la cara tal, que no le parece mal que hayáis contratado a esta persona, para que realmente marque los cauces de cómo vamos a hacer una contratación de 200 millones de euros en el Ayuntamiento de Orense. ¿Vale? Pues esa es realmente la historia. Contratáis una persona, mira que no habrá gente en Galicia, y vais a Madrid, a alguien ligado al PP, a alguien investigado por corrupción, para un tema realmente vital. Y yo lo que te hago la pregunta es la siguiente. Vosotros, quiero que me respondas por favor, Araujo, ¿sabíais que estaba imputado cuando lo contratasteis? ¿Sabíais que es una persona que está investigada por el juez? Dime, por favor, si lo sabíais, porque si no sois o corruptos o ineptos. Dímelo. Muchas gracias. Señor Barquero, ten vostede a palabra. Sí, vamos a ver, don Gonzalo, en castellano que parece ser que entiendes mejor las cosas. No hagas mociones trampa. No nos traigas aquí una moción hablando de una auditoría general del servicio de agua y elaboración de un plan de gestión del ciclo, cuando lo que pretendes es otra cosa. Lo que pretendes es cuestionar la contratación de una empresa X
para hacer un trabajo concreto y, evidentemente, cuestionar todo el procedimiento de licitación del nuevo servicio de aguas que parece ser que se ha iniciado. Las cosas muy claritas, por lo menos con nosotros. ¿Quieres investigar? ¿Esto para ti es un instrumento de investigación? Pues mira, te vamos a votar a favor. Pero no nos engañes más, Gonzalo. No nos engañes más. No, ni poquito ni nada, porque lo tuyo es sistemáticamente lo mismo. Y por el camino sueltas la complicidad del Partido Socialista en no sé qué historias. Nosotros no somos cómplices de nada. Si tú quieres investigar esto, adelante, pero no nos vendas motos que no tienen ni motor, ni gasolina, ni manillar, ni nada de nada. Porque lo que parece ser que se le ha contratado a esta empresa es un informe sobre los modos de gestión o los mecanismos de gestión. Que yo sepa, no es un informe que va a asesorar sobre el procedimiento de contratación, que eso es otra cosa totalmente diferente, sobre los pliegos. Supongo que los pliegos lo van a hacer los técnicos municipales, como siempre. Y supongo que el contrato o el concurso lo resolverá, como siempre, una mesa de contratación, en la cual están personas que para mí no tienen ninguna duda, como es el interventor municipal. Si lo que pretendes es estar en la mesa de contratación, mi querido amigo, ya te voy diciendo que no, porque no te corresponde. No te corresponde. Hay que cumplir la ley. Yo ya sé que a ti lo que te gustaría sería manipular la ley a tu antojo, igual que manipulas otro tipo de cuestiones, empezando por tu televisión. Pero no es el caso. Con nuestra complicidad, nunca. Ahora, no hay ningún inconveniente en votarte a favor de esto y que se cuestione el procedimiento de contratación, que se investigue si efectivamente está bien hecho, está mal hecho, si se puede rescindir el contrato, no se puede rescindir. No hay ningún problema. Y si quieres, en el próximo pleno traes otra moción en esos términos y ya te digo de antemano, ¿verdad, compañeros?, que le votamos a favor. Transparencia toda. Ahora, no nos vaciles, que ya somos un poquito mayores para que tú nos vaciles, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, señor Vázquez Barquero. Ten a palabra para acabar esta segunda quenda o concelleiro, señor Araujo. Desconcerta un pouco o que acaba de dicir vostede, porque aquí o que están a pedir é que se faga unha auditoría que contradice o proceso natural o que marca a lei da elaboración deste traballo. Non? Eu diríalles a todos, cando nos guiamos para facer un proceso de contratación, a contestación de si sabíamos se había algún tipo de imputación, a resposta é non. Eu entendo que cando se traballa con empresas de un alto nivel, todas teñen algún problema judicial en algún momento en algún concello. Eu non sei se iso impediría que se contratara a calquera empresa de ámbito estatal, non? Quer dicir, este argumento que utiliza aquí o propietario de Democracia Orensana si valdría para evitar que entrara en calquer concello, calquer empresa que nun momento puntual teña un problema en calquer concello. Nos guiámonos por os clientes que ten esta empresa e ten Aguas y Residuos del Campo de Gibraltar, Ayuntamiento de Mijas, Concello de Ferrol, Ayuntamiento de Fogiroa, Diputación de Pontevedra, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ayuntamiento de San Josep de Sa Talaya, Ayuntamiento de Esquivias, Ayuntamiento de Seseña, Ayuntamiento de Illescas, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Pozo Blanco, Ayuntamiento de Silla, Ayuntamiento de Vigo, Ayuntamiento la Empresa Municipal de Augas e Saneamento de Murcia, e podría seguir así 10 minutos máis, non? Entonces, ese argumento torticeiro que utilizou aquí hoxe don Gonzalo Pérez Jácome, bueno, pues ven a poñerlle unha motita de polvo a un proceso que están elaborando uns técnicos municipales aos que lle presupoñemos un traballo do máis claro, transparente, digno e que a mí me merecen todo o respeto do mundo e, por suposto, que non vamos a votar a favor desta pamplina que, para empezar, está mal plantexada, porque se esta xente se lera o contrato a lei de contratos e vira o que hai que facer, non plantexarían esta cuestión ahora mesmo aquí, porque esta cuestión ahora mesmo aquí non procede. O traballo xa se iniciou fai tempo e esta cuestión aquí non procede. Por lo tanto, non se pode votar a favor nin entrarlle ao xogo a este señor que o que ven aquí é agredirnos a todos os demais, a deixarnos de corruptos. Bueno, a vostedes os salva, pero o Partido Socialista os deixa de corruptos para arriba e a nós tamén, e el, falando de la patita, quere meter a patita no contrato da auga. Curioso, Empezou falando de la patita e o que demostra é que el quere meter a patita no contrato da auga. Así que nós non llevamos a seguir con esa pamplina. Nos vamos a votarlle que non a esta moción, porque non procede. Vostedes fagan o que consideren.
Moitísimas grazas. Pasamos, por tanto, a votación. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada, por tanto, a votación 8, 6, 14, con 16 votos a favor, 9 en contra, 0 abstencións. Pasamos ao punto 8.9. Moción do Grupo Municipal de Democracia Orensana relativa a ampliación da oferta de actividades lúdicas e de conciliación durante o verán, así como de garantir a suficiencia e inclusividade das prazas nas actividades ofertadas. Ten a palabra a señora Novoa. Moitas gracias. Ben, que fai calor en Ourense no verán, pois aí o temos, fora. 44 grados acabo de ver que nos anuncian para hoxe. Decía antes, Barquero, pola moción das piscinas, que fora oportunista polo día de hoxe, pero nos cando redactamos tanto esta como a anterior, pois precisamente estábamos en xullo que non facía moito calor. Pero bueno, o calor en Ourense, pois eso, é unha realidade. Entón, ben, asociamos todos o verán coas vacacións, coa diversión, non sei, coa praia ou cos viaxes ou co ocio. Eso está genial. Pero, por desgracia, tamén sabemos que non é unha realidade para todo o mundo e que as diferencias se evidencian, aínda se cabe máis, nestas épocas, porque é moi duro e máis para os nenos, porque para os nenos é difícil explicarlo, non? O mellor, porque os seus compañeiros de clase se van de vacacións, se van á praia, eles non poden. Entón, polo menos penso que de recibo ofrecerlles unha alternativa, pois eso, na que se divirtan, na que estén con outros rapaces, na que non se sintan, pois, eso, nesa situación de que non poden facer o que fan outros rapaces e rapazas. Ben, como recollo na exposición de motivos, no artigo 31 da Convención Internacional sobre os Dereitos do Neno e da Nena, de UNICEF, recollese o dereito ao descanso, ao esparexemento, ao xogo e as actividades recreativas propias da idade. Non é só esas actividades recreativas tan importantes, porque, de feito, cando se debate a veces sobre o se é procedente ou non os 2 meses de vacacións, ou, bueno, si, agora son 2 meses xa só, pois moitos expertos din que sí, que para os rapaces e rapazas é fundamental esa desconexión, ainda que pareza tan grande, pero non, é fundamental. Entón, evidentemente que é fundamental ese ocio, pero tamén, ademais, para moitos sirve pois como unha ruptura non total, tamén os poño na moción, os poñemos unha ruptura non total co vínculo social, con outros rapaces, con actividades que de alguna maneira tamén son pedagóxicas, entón é moi importante. Ben, na cidade de Ourense existen, a ver, por un lado, actividades de conciliación, que son as ofrecidas nas bibliotecas escolares, na Aula da Natureza e nos centros escolares. 5, se non me equivoco, foron este ano. Ben, a tope todas, porque non os pais, a maioría, non teñen 2 meses de vacacións, entón é necesario para a conciliación familiar. Claro, ahora en xullo rematan nos colexios, xa non hai, polo tanto quedan só as da Aula da Natureza e as das bibliotecas, pero ademais é que aquí, nesta moción, non falamos só de conciliación familiar, falamos de actividades, de ocio, lúdicas. Porque, claro, as actividades de conciliación son só por as mañás e, bueno, reducidas a un público, digamos, non? Aos rapaces de primaria. Pero esas actividades de ocio, pois, como é, pois eso, o campamento urbán que empezou antes de onte, e saía na prensa onte que fora cheo total, bueno, cheo total non porque non teñen límite de prazas, pero que fora o ano de, bueno, como de máis seguimento, onde había máis nenos e nenas e adolescentes, porque claro, ese é o tema, que ali tamén collen unha franxa de idade maior. E están polas tardes tamén, fan saídas, non? Fan saídas á praia. Entón, digamos que sí que son para os nenos máis como unhas mini vacacións, que non é o mesmo que cando no mes de xullo van facer unhas actividades a un centro escolar ou a unhas bibliotecas, é algo diferente. Entón, é fundamental. Falando coa asociación que leva con Amencer, que son os que levan agora mesmo este campamento urbano, eles decían que, bueno, eles polo que sexa non poderían asumir máis días, pero seguramente haberá asociacións que si o que irán, non? Que si o que irán facer ou
pois eso, para máis persoas ou a mellor outro tipo de actividades ou non sei, pero eso, vemos que moita xente se ten que quedar aquí a maioría do verán. É duro, repito, moito máis para os nenos e para os adolescentes, entón é superimportante esa actividade lúdica. Por outra parte, outro dos puntos que aparece na moción que hai que garantir que nenos e nenas con diversidade funcional son atendidos neses campamentos urbanos ou actividades de conciliación ou en todo o que falamos. E iso é que ten que haber, sobre todo falando de campamentos urbanos, monitores especializados, porque non é tan sencillo. Sí, podense apuntar e poden vir, pero claro, depende do caso do neno da nena, pois necesita unha persoa ou para ele, ou para varios, ou que sexa, e que diga que actividades poden facer, e non, ou como, e que lles preste unha axuda. Entón, inclusión, non? Inclusión quere decir que todos os rapaces e rapazas de Ourense e adolescentes teñan dereito a participar nestas actividades, e todos por suposto, tamén os nenos con diversidade funcional. Votos a favor, votos en contra, abstencións, queda por tanto aprobada por 26 votos, neste caso 0 abstencións, perdón, 27. Claro, 26 votos a favor, 0 en contra, 0 abstencións. Perfecto. Pasamos, por tanto, a moción número 89 do Grupo Municipal de Ourense en Común para que o Goberno Municipal demande perante a Administración Autonómica a reconversión da actual Oficina de Información Turística da Ponte Vella nun centro de interpretación do propio monumento. Ten a palabra o señor Vázquez Mato. Grazas, alcalde. Bo día a todos e a todas. Houve un tempo no que os integrantes da corporación para ausentarse e ir ao baño tiñan que solicitarlle permiso, ou se solicitaba permiso ao presidente da sesión, é dicir, ao alcalde. Obviamente, os tempos avanzan, pero eu, a título individual, gardolle moito respeto ás institucións porque entendo que teñe moito peso e son os que garanten o exercicio das liberdades. E, polo tanto, teñome que disculpar perante o resto dos membros da corporación porque xurdime unha ausencia que tiña que asinar unha fe notarial e só podía asistir eu e disculpeume perante o presidente da sesión. Igualmente, disculpome perante o resto de compañeiros da corporación. Entrando na moción, é unha moción que vou intentar ser moi breve. Na Xunta de Área de Facenda, Servizos Xerais, Turismo e Termalismo fomos coñecedores dun convenio que se iba a asinar entre o Concello de Ourense, a Deputación e maila Xunta de Galicia para centralizar os servizos de atención turística nas oficinas municipais que están no fondo da Rúa do Paseo. Unha iniciativa que entendemos, ou así se presentaba, iba a reducir costes e ao mesmo tempo iba a permitir aportar moitos máis servizos turísticos a quen nos visita. Dende Ourense en Común vimos unha moi boa iniciativa, entendíamos que era moi bo para todas as partes, moi beneficioso para todos, e o único que derivaba esa iniciativa ou o único risco que víamos nesa iniciativa era que a instalación onde actualmente está prestando os servizos de atención turística a Xunta de Galicia ao carón da Ponte Romana, caera no desuso e co paso do tempo no abandono e co paso do tempo a propia degradación do monumento. E é por iso que ocurriusenos unha posibilidade que é a que poñemos en coñecemento de todas vos agora mesmo, que é a posibilidade de revalorizar, de empregar esa oficina para revalorizar o valor do propio monumento. Por que? Entendemos que a Ponte Romana vai moito máis aló de ser un monumento, senón que é a conexión entre as dúas ribeiras, é un símbolo de unión e pode actuar tamén como un recurso turístico, económico, patrimonial, etc. Entendemos que, ademais, o feito de estar esa instalación integrada, embutida dentro do propio monumento, vai a obrigar a que os usos aos que poda estar destinada esa instalación veñan marcados polo propio ben de interese cultural que é o monumento, polo tanto, vai a ser moi difícil que calquera outro uso que non sexa cultural sexa factible aí.
E, polo tanto, que solicitamos algo que nos entendemos que é moi sinxelo, que é que o Goberno municipal inste a Xunta de Galicia a explorar as posibilidades de reconvertir esas oficinas nun centro de interpretación, o cal non require de moito espacio, porque estamos a falar de paneis interpretativos, estamos a falar de audiovisuais, estamos a falar de poder compartir os planos históricos que están no arquivo, de poder compartir as fotografías antigas sobre o paso de barcas que hubo ali, comprender a historia, etc. Entendemos que só engadiría valor. Moitas grazas. Muchísimas gracias. Señor Pérez Jácome, ten vostede a palabra. Sí. Están llegando aquí WhatsApps y dicen que, a ver, que los vecinos tienen problemas, señor alcalde. Llama gente que afecta por la poda de árboles en la ciudad de Marcelo Macías con avispas y demás insectos con niños alérgicos en casa y que tienen que tener las ventanas cerradas con el calor que hace estos días, con el calor de hoy, ¿no? Pero después también, curiosamente, es una denuncia. Luego me mandan de registro aquí del Concello de Ourense que acaban de matar en el registro del Concello de Ourense una avispa velutina. No es un caso de maltrato animal, simplemente me mandan ahora el tema, que lo sepan. Bueno, hablando de este tema, primero, decía Martiño que él respeta muchísimo las instituciones. Si respeta tanto las instituciones, no sé hasta qué punto debería poner esos carteles en el escaño que se supone para todos que es de todos, que es común, ¿no? Esos carteles que él reivindica. Es un poco contradictorio. Si respeta las instituciones, igual no debería poner ese cartel. Bueno, ha quedado constatado en este pleno lo que son las contradicciones, yo creo, de muchos partidos, pero en concreto hemos criticado al PSOE porque es el que está apoyando en Madrid al gobierno de Carmena, pero también de Ourense en Común. Se mofaba el señor Doval y resulta que su partido matriz, pues, como he dicho antes, pues va a instalar temas de piscinas portátiles en Madrid, lo que aquí él se mofaba, ¿no? Y PSOE lo va a apoyar, que también se mofaba de eso, ¿no? Además, ha quedado también constatada la contradicción de Ourense en Común con el tema de los sueldos. Critica que los demás hagan una remodelación de su equipo político, con lo cual criticaba el aumento de gasto, y él hoy pidió más aumento que nadie, ¿no? Por cierto, Martiño, no sé si te enteraste, pero ya dijimos que no vamos a hacer alegaciones para que Monse pueda cobrar. No vamos a hacer lo que tú hiciste, que fue hacer alegaciones para fastidiar a los demás y retrasar el pago 3 meses. No lo vamos a hacer contigo. ¿Ves la diferencia? No vamos a hacerle daño a Monse. ¿Por qué? Si trabaja, pues tiene derecho a cobrar. Tú no. Tú hiciste alegaciones porque tú ibas con mala fe. Y del mismo modo que estamos poniendo en evidencia esas contradicciones, también tenemos que ponerlas aquí. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción, ¿no? Bueno, parece que está bien, pero no acabamos de entender ciertos argumentos de Ourense en Común en el que dice: hay que unificar y coordinar as oficinas de turismo da Xunta de Diputación do Concello co fin de facilitar información conxunta e coordinada. E hablas de hacerlo además físicamente, o sea, estás hablando de un poco unificar físicamente el tema, ¿no? Después dices que este acordo es un documento estatal, dice que además apelas a que permitiría unificar criterios e aforrar custes. E todo eso, por ende, derivará no peche da Oficina de Turismo de Xunta de Galicia Ciudad do Carón de tal, bueno, en fin, estás hablando de un poco unificar y todo eso. Pero cuando nosotros llevamos aquí una moción, trajimos aquí una moción, que va a ser una de nuestras propuestas estrellas electoral, que es la de convertir esta Plaza Mayor en una de las más bonitas de España, donde van a estar unificado todas las oficinas del Concello, tú lo consideraste una aberración y decías que aquí no se está para forrar costes, sino para dar servicios, y que había que telas espalladas, nos barrios, y que no tiene sentido en la época telemática y donde está Internet hablar de que hay que unificar y tener una presencia física para atender físicamente a la gente. Entonces no entendemos aquella crítica de que considerabas que era una aberración unificar las oficinas del Concello para hacer, nosotros creemos que era mucho más funcional, mucho más económico y mucho más útil para los ciudadanos tener todo concentrado, y tú decías que era una aberración y ahora tú utilizas esos argumentos en esta moción. Entonces no entendemos una vez más esas 2 varas de medir que tiene siempre Ourense en Común en el bolsillo. Siempre tiene 2 varas de medir. Sí, moi breve, señor alcalde, a responderlle ao señor Jácome. A Radio Televisión Pública de Galicia é unha institución, por eso nos defendemos a Radio Televisión Pública de Galicia. Decía Martiño que tenía respeto por las instituciones, pero que como ese es un cartel de una institución que no pasaba nada. Vamos a ver, si tienes respeto a las instituciones deberías saber que eso no es un soporte publicitario. Si nosotros hacemos, cada uno de nosotros, utilizamos eso, pues esto llegarías aquí, parecería una feira. ¿Tú te imaginas llegar aquí a este salón de plenos y ver toda una feira? Cada uno, no, es que esto también es un sitio público, tengo derecho a tal. Parecería una feira. Realmente tienes respeto a las instituciones, lo que consideras. Tanto votos a favor, votos en contra, abstencións, queda aprobada por unanimidade dos presentes, 26 votos a favor. Tal cual. Pasamos ao segundo punto de urxencia. Presentouse unha moción por parte do Grupo Municipal Socialista como moción de urxencia. Ten a palabra, neste caso, o señor Tejerina, para justificar a urxencia.
Muchas gracias, señor alcalde. La presentación de esta moción de urgencia es consecuencia del anuncio que el lunes de la semana pasada, en rueda de prensa, de la desaparición, después de 35 años, del Utono fotográfico. Este acontecimiento lo que hizo fue activar la preocupación no solo en nuestro grupo, sino en los agentes culturales de la ciudad. El Festival de Cine, otra de las señas de identidad de la programación cultural, corrió el mismo final. Queremos debatir de cultura y que se tomen las medidas oportunas y necesarias para que este goteo de suspensión toque a su fin. No podemos dejar que los pocos eventos que hay se dejen morir. Nos podrá gustar más o menos la programación del equipo de gobierno, pero lo que no vamos a poder pasar es por la suspensión de actividades que han sido un referente para la ciudad de Ourense. Gracias. Por tanto, votamos a urxencia de dita a moción. Votos a favor? No, el modificas esta... ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por tanto, rexeitada a urxencia de dita moción. Sí, sí, señor Pérez Jácome. Corrige el secretario si me equivoco. Que yo sepa, siempre se puede argumentar la razón de la votación en la urgencia, ¿o no? No tenemos derecho a... Sí, o dereito daría a alcaldía, pero que ninguén o solicitou. Si vostede quere... No, ¿cómo non lo solicité? Antes de votar lo solicité, por Dios. ¿Cómo no lo solicité? Perdona, ¿cómo dice que no lo solicité? Si levanté la mano y me dijo que no. ¿Cómo voy a decir que non lo solicité? Señor Pérez Jácome, si vostede quere justificar a urxencia ou a non urxencia, a súa intención, porque xa non é urxencia, sería a súa intención de votos, que é o que vostede quere justificar, claro, non a urxencia. Claro. Bueno, está na súa palabra. Justifique o feito de que, por que non. Claro, era porque vamos a votar que non a urgencia, ¿no? Pero justifique o seu voto. Sí, claro, justificar o seu voto, sí. Vale, vamos a ver, a nosotros nos parece que obviamente este no es un tema de esa urgencia. En la vida hay cosas importantes y hay cosas importantes y urgentes, ¿no? Este tema puede ser un tema importante, pero obviamente no es un tema urgente que pueda esperar 3-4 meses, porque muchos de esos eventos no van a depender de que haya una moción o no van a depender de nada. Pero además consideramos que no es importante, ni siquiera es un tema importante. ¿Por qué? Porque resulta que el Partido Socialista, el mes pasado creo que fue, trajimos aquí una moción sobre las basuras, sobre que no se estaba cumpliendo el pliego de esas basuras y que estaba estafando al Concello de Ourense, y ellos consideraron que para nada ocurría nada de eso. Y ahora les escandaliza si no va a haber el Festival de Cine. Y el tema de las basuras, que es algo vital, les daba igual. Pero resulta que ahora salió una sentencia de un juez en que decía que Democracia Sana tenía razón. Pues esos son temas importantes y urgentes, no esto que trae el PSOE. Pasamos, por tanto, ao último punto, punto 10, parte de información, impulso en control. A señora Fernández Dibuja. No, yo quiero hacer un ruego. Hace unos minutos que bajé a registro y estaba allí una persona con movilidad reducida y le pregunté, porque lo conozco y lo conocemos más gente de los que estamos aquí, le pregunté qué hacía por aquí y dijo que venía a dar una queja. Hace unos días, y parece ser que ya la ha pasado de manera reiterada, pasó por el Parque de San Lázaro, que hay unas terrazas. No puede pasar porque las mesas de las terrazas se invaden completamente la acera. Entonces el hombre protestó, mandó a hablar con el encargado, con el dueño, con quien fuese, y le dijo, con palabras textuales, vas directamente al ayuntamiento y haces una queja. Entonces a mí me parece que el problema de las terrazas está fatal aquí en Ourense. A mí todos los días me llega alguna queja, porque hay un criterio que no es un criterio justo en cuanto a las mesas, en cuanto a la ocupación, en cuanto a que mi vecino tiene y a mí no me dejan ni siquiera poner una alta, en cuanto a que multan a gente que muchas veces con avisarla sería más que suficiente. Entonces creo que debíamos retomar eso, porque estamos con un montón de quejas. Y justo ahora mismo, hace media hora, estaba esa persona poniendo una queja que me imagino que llegará a la concejalía pertinente. Señora Fernández, non en absoluto non estou negando que este esa queixa baixo, pero ya seguro, e aí están os informes que se están dando trimestralmente de actuación por parte da Policía Local e do que son as inspeccións en canto ao número, a ubicación
explicación e a posición de probablemente sabíamos, quero decir, mañán, se vostede pide a información con respecto aos expedientes que ten abertos probablemente X cafetería, pois os poden dar perfectamente. Sí, pero si yo estoy perfectamente de acuerdo con lo que dice usted. Yo digo que a mí me transmiten todos los días alguna queja, o bien una terraza que ha solicitado permiso para 2 mesas y le dicen que lo mínimo son 4, o bien una terraza que tiene más metros que su compañero de al lado y a ellos no se lo dan, o bien esta persona que invade absolutamente toda la eu asegúrolle que cando se di... Sí, pero señora Fernández, a min creo no traballo dos funcionarios, non? O digo claramente, desde logo, esos non son decisións políticas, son decisións dos técnicos, non? E, por tanto, cando alguén di, dime que digo que diso que di, dime que digo, presente vostede, porque xa se ten dado caso, donde é certo que fulanito fixera isto e a vostede non. E ás veces que cada vez chegou unha denuncia desa índole, resulta que fulanito sí complía o millor os metros cuadrados e o millor a outra persoa non. Pero en todo caso, repito, é función nosa comprobar e testar ante o que é unha denuncia oficial e por escrito, non? Para evitar, digo, porque eu creo no traballo que desenvolven os funcionarios aquí a hora de establecer e de cumplir e facer cumplir as pautas e os criterios establecidos. Perfecto. Sí, señora Novoa. Eu hoxe xa que falamos de turismo e de turistas, unha queixa que xa me tiñan transmitido, pero máis nestes últimos días, ou seja, desde que verán, que se revise o horario da oficina de turismo, porque quizáis nesta época o de que se non me equivoco, de 9 a 2 e de 4 a 8, ou os fins de semana só pola mañá. Entón, hoxe ás 4 da tarde nestes días seguramente non vaya ninguén, porque por cuestións evidentes. Si, o mellor é conveniente abrirlo hasta as 9, un pouco máis tarde, e os fins de semana pola tarde, non sei, digo que se estudie eso e que se valora a posibilidade de que o mellor xa un horario de inverno e un de verán, porque o que hai actualmente pareceme que non se axusta moito ao horario que necesitan os turistas de atención. Tomamos nota, de todos modos, pensei no convenio regulador e nos dereitos tamén dos propios traballadores, e moitas veces probablemente responda a algunha cuestión puntual de que non se xa tan doado como parece dentro do punto de vista. Por eso tamén adoptamos por poñer precisamente ese tótem apegado ao que é a zona de oficina de turismo para que poidan dispoñer 24 horas ao día, 7 días a semana. De todos modos, tomamos nota do seu rogo. Algúnha cuestión máis, por favor? Sí, señor Pérez Jácome. Sí, no, queríamos preguntar, por favor, entonces, si nos puede hacer referencia sobre, aparte de lo que hemos preguntado, si, aparte de haber preguntado eso, si nos pueden enseñar sobre el informe antes del tema del agua, que se pidió el informe a esta persona que está imputada, si realmente ustedes tienen intención de seguir haciendo contratos menores a esta persona, si los van a seguir haciendo, porque queremos saber eso, si tienen esa intención. Señor Pérez Jácome, lle digo mesmo que lle dixo a súa compañeira, se vostede entende que hai algunha cuestión que non resulta legal, a vía é lóxica, eu non podo desconfiar do traballo, quero dicir, dos técnicos. Le estoy preguntando. Pero eu te estou respondendo, señor Pérez Jácome. Mire, eu podo asegurar que non sabía o nome desa empresa. A miña mesa non chegou, quero dicir que non adopto esa decisión. Por tanto, lle digo que a partir de que vostedes se falaron desta situación, entendo que o concelleiro observará e verá o cumprimento do que é a legalidade. Pola contra, repito, eu dubido que o concelleiro X ou Y saiban que esa persoa desenvolve. A esas decisións adoptanse en base a unha serie de criterios, entendo que polo propio funcionariado e os técnicos que entenden dos temas. Por tanto, eu non lle podo decir neste momento, sí que trasladaremos o que entendo que é a súa pregunta. Vale, gracias. Otra. Y otro tema, una pregunta para el señor Araujo. Antes dijo que efectivamente hizo una apreciación, yo creo que subjetiva, cachonda además, sobre el tema del turismo en Orense, que nunca tuvimos tanta gente. Entonces me acaba de una persona experta en turismo, me acaba de mandar un WhatsApp, me acaba de mandar aquí una foto, entonces para que el señor Araujo me responda, me dice, si eso es así, que explique por favor por qué nunca hubo tantas habitaciones vacantes. Y manda ahora aquí unas capturas de los 3 buscadores principales de hoteles de Trivago y de Booking, en donde aparecen ofertas y todo totalmente, en todos los hoteles de Orense, todo vacantes. Entonces, si me puede explicar esto, porque dice que es dificilísimo que un fin de semana en Orense hayan todos los hoteles tantas vacantes. Sí. Pode contestar o señor Araujo. Señor Araujo. Pois mire, eu que sei que vostede a veces da corriente así máis liberal, desde o punto de vista liberal, diríalle, vostede cree que as cadenas hoteleiras nacionais que están a instalarse en Ourense o fan porque lles gusta perder o diñeiro ou porque realmente hai interés
en esta cidade desperta interés desde o punto de vista turístico. Por eso unha cadena acaba de recuperar o antigo Hotel San Martín. Lle parece a vostede que un empresario local este a construir un hotel e entonces estos empresarios que vostede algunhas veces cando ten esa vena liberal defende, cree que están en Ourense para perder diñeiro ou realmente que hai unha expectativa? E por outro lado, cambie de ruta, vaya por outros lugares e é fácil que encontre turistas. É facilísimo, no entorno da Plaza Maior, Catedral e demais. É moi fácil de ver. E se non vaya á zona termal, a parte de ir Cascova o día que foi ali a facer o ridículo, vaya tamén e vexa e pregunte onde ven a xente. É dicir, é fácil. O tema turístico é facilísimo. Saludos para o seu experto turístico. Señor Pérez Jácome, non, o que sí lle podo decir é que como ben lle contestou e ademais o meu compañeiro, as empresas non veñen se non ven posibilidades de negocio. E lle podo asegurar que, aparte de Barceló, hai outras compañías grandes de prestixio interesadas en implantarse en esta cidade. Todo unido tamén ao incremento do número de pisos, apartamentos turísticos que se están dando en esta cidade. Repito, vostede vai, en este momento están varios espazos en construción ou con licencia. Eso tamén é un incremento, ademais dos 2 hotéis que se están facendo a maiores, sí? Creo que o xefe lle manda a facer unha pregunta, señor Domingo. Sí, delle aí, por favor. Señor Castro. Señor Aroujo, recoméndolle que pase por a Ponte Romana, pero non por arriba. Pase por os laterales, por abaixo, e mire como están os arcos e todo como se chama, as colunas bacheadas con cemento, silvas por todos os lados e ferros oxidados. Acabo de mandarle unhas fotos ao seu modo, pode comprobar, Servicio, atención, seguimiento del viaje. Si hablamos de viajar, contrata los servicios de Viaxes Piña, por calidad y profesionalidad. Tu agencia de referencia en tus escapadas, fines de semana, viajes de ensueño o cruceros. Gestionamos los desplazamientos, alojamientos y entradas a eventos. Disfruta de los spas y balnearios de nuestra mano. Cuenta con nosotros para vivir tus viajes. Viaxes Piña. Nuestro esfuerzo diario es conseguir cada día una mejor atención y servicio al cliente. Los muebles de siempre, montados e instalados por profesionales, están en Novatienda Mobiliario, en calle Manuel Murguía. La mayor exposición de Ourense Ciudad, más de 4.000 metros a su disposición, con todos los estilos en decoración, iluminación, mobiliario juvenil, armarios empotrados, a medida. Como siempre, la mayor calidad al mejor precio y con financiación gratuita. Novatienda Mobiliario, estamos exclusivamente en calle Manuel Murguía 21. Y en Novatienda Mobiliario Outlet, en Polígono Barreiros, tenemos las mejores calidades y ofertas de la ciudad en muebles, tapicería y todo para el descanso. Aprovecha este curso para aprender a tocar la guitarra. Academia de Guitarra Armando Ojea, en las Galerías Unión Progreso, planta baja, local 26. Entrada por la calle Progreso, al lado de la gasolinera Pérez Rumbao, o por la calle Dr. Fleming, número 26. Si quiere sentirse cómodo, bien atendido y con todos los servicios que puede necesitar, esta es su gasolinera. Tren de lavado para coches, autobuses, autocaravanas. Y para estas disponemos de sistema de vaciado y agua, espacio para lavar bicicletas, una estación de servicio pensada para usted. Estación de Servicio Reza. Nos distingue la atención al cliente. Gracias. I can't sleep.
unha solución común. Abogados colaboradores de Acouga. Mosquera y Pumar ofrece desde hace 54 años sus servicios en el sector de la electromecánica, adaptándose continuamente a las nuevas tecnologías. Mosquera y Pumar cuenta con un personal altamente cualificado, con flota de vehículos taller, con modernas instalaciones, con medios y equipos tecnológicos para comprobación y medidas. Mosquera y Pumar, venta, instalación y reparación de grupos electrógenos, montajes eléctricos, motores eléctricos y bobinado de motores. Si quiere realizar una reforma o rehabilitar su casa o piso, aprovechar mejor el espacio o desea mejorar su negocio, Coarbi cuenta con un amplio equipo de profesionales que diseñarán, decorarán y reformarán el espacio que necesite con la mejor relación calidad-precio. Puede confiar en Coarbi para ganar en confort y aprovechamiento del espacio. Pídanos presupuesto antes de realizar cualquier tipo de construcción nueva, vivienda unifamiliar o reforma. El diseño y la calidad tienen un nombre: Coarbi.